Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad, comienza de esta manera. Señoras y señores, el comienzo musical en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo para todo el país, con un escenario majestuoso como el que siempre nos tiene acostumbrado esta gran Diana Navarro. Diana Navarro acompañada en esta ocasión con la Orquesta Sinfónica de Radio y Televisión Española y en un título bien españolísimo, Campanera. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, audiencia del Sol de Nuestra España, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal del Sol de Nuestra España a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el Río de la Plata, el país y por internet también para todo el mundo. Radio del Pueblo, una radio con historia y que vive el presente. Bueno, acá estamos en esta jornada calurosa en Buenos Aires, este sábado 11 de marzo del 2023. Luego de nuestro querido Manuel Corral Vide, con su programa Consentidos, junto a Carlos Ayo, damos la continuidad nosotros hasta las 13 horas, hasta la 1 de la tarde, con este gran magazine radial para nuestra colectividad española, sus descendientes acá en la República Argentina y en el Río de la Plata, como así también, obviamente, aquellos que gustan de la cultura española y la cultura europea. Bueno, acá estamos todo el equipo completo de trabajo. Puesta en el aire, estudios centrales de Radio del Pueblo. Allí está Nicolás Olaechea. Hola, Nico, muy buen día, bienvenido al programa como siempre. Nosotros desde nuestros estudios de radio de Mive Producciones en el Distrito Tecnológico, aquí en la zona sur, en Parque de los Patricios, estamos también con todo nuestro equipo. Tenemos a Belén Dipsa en lo que tiene que ver con producción y redes sociales. La tenemos a Mónica Cervantes en producción del programa ejecutiva, Mire Dipsa en lo que es producción del programa y también en el soporte técnico, en ese ida y vuelta entre nuestros estudios y los estudios centrales de Radio del Pueblo. ¿Quién les habla en la dirección y conducción? Un servidor de todos ustedes, Óscar Di Profio Bernardes. Hoy, sábado 11 de marzo del 2023, el Santoral conmemora a Santa Áurea de San Millán, que nació en la localidad riojana de Villavelayo. Así que bueno, a alguna Aurea que tengamos, vaya a saber, nuestro saludo también. Y hablando de la localidad riojana de Villavelayo y hablando también de la colectividad española, un saludo para la gente del Centro Riojano Español, que anoche estuvimos allí cenando, disfrutando con Pedro Valenciaga, presidente de la institución, con Enrique Mora, con un montón de amigos, José Calvo, bueno, y un montón de amigos y amigas también, por supuesto. Estuvimos cenando, compartiendo un momento muy especial y aparte ya los preparativos, charlando de lo que se está organizando, que va a ser muy interesante realmente para tenerlo en cuenta. Después en un ratito lo vamos a estar comentando en el Palacio San Miguel, el próximo domingo 19 de marzo en el Palacio San Miguel, que todavía quedan algunas tarjetas, así que después les vamos a contar en un ratito para que se vayan apurando, para que no queden afuera, porque va a ser un día muy especial, el centenario del Centro Riojano Español, Palacio San Miguel, pero además, bueno,
con visitas de España, de La Rioja, de Argentina, del interior de la Argentina también. Bueno, shows, va a ser algo que se va a tirar la casa por la ventana. Así que bueno, un saludo también para mi querido amigo Pedro Valenciaga, el presidente de la institución, toda la comisión directiva. Allí estaremos, por cierto, y anoche, bueno, hemos disfrutado también de una propuesta gastronómica por excelencia también. Bueno, también les quiero contar a todos ustedes que hoy es el Día Internacional, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Les cuento que esta es una fecha creada por la Comisión Europea con el objetivo de conmemorar el atentado terrorista. Recuerdan ustedes, ¿no? El atentado del 11 de marzo del 2004, este homenaje a las víctimas de tal lamentablemente hecho ocurrido en Madrid, que fue terrible, realmente terrible lo que había sucedido con el terrorismo, con ETA, allí en nuestra madre patria, justamente un 11 de marzo del 2004, y se lo recuerda también en este homenaje a estas víctimas. Así que bueno, también hoy es el Día Mundial de los Plomeros. ¿Escucharon bien? Día Mundial de los Plomeros. Porque para homenajear la labor de los plomeros, destacar la importancia de este oficio en la vida cotidiana, habitualmente, la salud, el bienestar de las personas, así que también como el cuidado del medio ambiente. ¿Estamos? Bueno, perfecto. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Nico, a ver si nos estás comentando cómo va saliendo todo al aire, creo que bien. Así que estamos ajustando algunos pequeños detalles, les voy diciendo. Esto vamos viviendo la cocina del programa, mientras vamos en el aire. Así que bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Contenidos del día de hoy. Así es, tenemos a Ernesto Arriaga, como siempre, con todo el tránsito y el transporte argentino. Lo vamos a tener a Tony Cabot, nuestro hombre del deporte español, y también lo que tiene que ver con la campaña del Deportivo Español. Hoy lo tenemos un poco lejos, lo tenemos en Córdoba, en la provincia de Córdoba, que está haciendo unas coberturas también, obviamente, para Argentina y también para España y para Mallorca. Así que lo tenemos allá por Córdoba. Habrá tomado té de peperina, después le voy a preguntar. Así que bueno, Tony Cabot, en un ratito nada más. Tendremos a Belén Dipsa, también con todas las noticias sobre la realeza de España. Mili Dipsa, que va a estar comentando todos los eventos también de la colectividad y el espectáculo tanto de Argentina y de España. También lo tendremos a Roberto La Rosa con todo el deporte argentino. También estaremos charlando en un ratito con el arquitecto Raúl Vega. Les cuento que Raúl Vega es vocal de la Junta Directiva del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos a estar charlando sobre temas que están haciendo trabajos justamente en el campo Covadonga, allí en Vicente López, pero también lo que tiene que ver con el inicio de la puesta en valor del Panteón de la Chacarita. Así que para tenerlo en cuenta. Nos vamos a ir, ¿saben dónde? Nos vamos a ir a Suipacha, a la ciudad de Suipacha. Son 125, 126 kilómetros. Tomamos creo que la ruta 5, ahora vamos a confirmar con la producción, porque estaremos charlando con Ángel Gutiérrez, presidente de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Suipacha, y con Fabián Daniel Masay, hombre de los medios también, y es integrante de la comisión directiva. ¿Saben por qué? Porque ellos van a formar parte del patio gastronómico de colectividades del día de mañana, en la Avenida de Mayo. Ellos van a estar representando a España, atención. Y además son los creadores de la fiesta de la tortilla, allá en Suipacha. Así que el otro día, el 9, justamente, el 9 de marzo, antes de ayer, sí, hoy es 11, antes de ayer, justamente fue el día de la fiesta, el Día Internacional de la Tortilla con Patatas. Así que vamos a estar charlando con ellos para que nos cuenten también un poquito de algunas novedades. Atención, porque tenemos previsto, ya está todo organizado, vamos a viajar a 12.000 kilómetros de distancia. ¿Saben dónde nos vamos? Nos vamos a España. ¿Por qué? Porque hemos realizado hace algunas horas una entrevista vía Zoom con Alberto Arija. Alberto Arija es comunicador social, director del documental Mujeres Invisibles, una serie donde cuenta la historia de 10 mujeres españolas muy importantes, y esta entrevista, atención, ahora le vamos a preguntar a Mili Dipsa, la van a poder escuchar hoy y ver luego con imágenes a través de las redes sociales de nuestros canales de YouTube, así que para que lo tengan en cuenta. Pero además tenemos toda la música española y toda la información tanto nacional como de nuestra madre patria. Mili Dipsa, le digo muy buen día, buen sábado, bienvenida. Muy buen sábado para todos. Muy bien, acá andamos. Llegó el fin de semana caluroso, fin de semana nuevamente. Ay, ¿cuándo se va estas altas
a temperaturas que la verdad no se pueden ni salir a la calle, es una locura, pero bueno, hay que cuidarse, como siempre decimos, hidratarse, tratar de no salir a la calle en horarios picos, si nos podemos quedar en casa mejor, hasta que aunque sea más o menos después de las 6 de la tarde, como que se puede salir un poco más, la verdad que sí, obviamente a veces hay que salir por cuestiones obligatorias, pero hidratarse, estar con ropa clara, ropa cómoda, la verdad que sí, es muy, muy importante por estas temperaturas, y bueno, para tener en cuenta porque es algo que no pasaba hace cuántos años, no recuerdo en qué fecha fue Sí, la sí, no, terrible, más de 60 años creo, ¿eh? totalmente, así que bueno, pero es un poquito más, ya está acercándose el invierno seguramente, así que recuerden que aquellos que están en sus casas y quieran disfrutar del sol de nuestra España hasta las 13 horas, ¿cómo lo pueden hacer? Muy, pero muy simple, lo pueden hacer a través de la frecuencia M830 y si no también a través del sitio web, porque a veces nos preguntan, ¿cómo puedo hacer para escucharlo si estoy con el celular, con la tablet, con la notebook? Lo pueden hacer en vivo a través de www.radiodelpueblo.com.ar, ¿sí? Ahí pueden escucharnos en vivo, lo pueden escuchar desde la casa, dije así, desde un celular también, en el auto, bueno, calculo que deben de poner ahí el estéreo, pero también por la página web o la aplicación de Radio del Pueblo, porque siempre me olvido a veces de decirlo, así Sí, que está tenemos bueno aplicación en la recordarlo. emisora también, ¿eh? Así es. Para tener en cuenta, nos pueden escuchar por aire, por sitio web o por aplicación. Y también, obviamente, como todos los sábados les decimos, pueden sumarse a la plataforma digital del Sol de Nuestra España a través de Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos buscan como El Sol de Nuestra España. En YouTube es donde nos pueden volver a escuchar gratuitamente en cualquier momento. En cualquier momento muy simple en YouTube nos buscan como El Sol de Nuestra España, se suscriben ahí en el botoncito donde dice suscribirse, se suscriben gratuitamente y pueden volver a disfrutar de todos los programas que bueno, que pasan sábado a sábado, como así también las entrevistas que son parte. Muy simple, nos buscan El Sol de Nuestra España en YouTube, se suscriben y ya son parte de la comunidad digital del Sol de Nuestra España. Perfecto, muchas gracias Mini, muy amable. Bueno, son las 10 de la mañana, 20 minutos, la hora en la República Argentina, 14:20 en nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. Les voy diciendo los datos del tiempo mientras ya estamos haciendo las conexiones pertinentes. Nuestra producción ya nos está avisando. 33 grados 3, 33,3 la temperatura actual en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 36 grados 9 la sensación térmica. Tengamos en cuenta que para hoy está previsto una máxima de 37 grados. Bueno, si les digo de España cómo están las condiciones, Madrid, en este caso, 17 grados 1 de temperatura con cielo prácticamente despejado. Galicia, Santiago Compostela, 16 grados 4 también de temperatura. Así que bueno, así están las condiciones climáticas del tiempo también en nuestra madre patria. Señoras y señores, estamos en lo que es esta propuesta del Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo. Ahora sí, en 30 segundos, nada más, me está avisando la producción, ya está confirmado, ¿no? ¿Sí? Bien, correcto. En 30 segundos nos vamos a la ciudad de Suipacha. ¡Vamos! Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Señoras y señores, estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a su red de repetidoras, como así también nuestra plataforma digital de la emisora de Radio del Pueblo y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de Mive Producciones. Y bueno, como ya saben que el Sol de Nuestra España está en todo el territorio argentino, está en el Río de la Plata también, nos subimos al auto. Nos tomamos la Ruta Nacional 5, señoras y señores, y nos vamos al noroeste de la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a 126 kilómetros de la capital federal, nos vamos a la ciudad de Suipacha. Allí está justamente la Sociedad de Socorros Mutuos de Suipacha. Ellos son especialistas en hacer tortillas españolas. Justamente, bueno, este día jueves
Antes de ayer fue el Día Internacional justamente de la tortilla de patatas, como quien dice, y porque además van a estar representando a España en este 7º desafío de cocina en la Avenida de Mayo, para que se ubiquen. Nos vamos a Suipacha, porque por un lado lo tenemos a Ángel Gutiérrez, que es presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos Española de Socorros Mutuos de Suipacha. Por el otro lado, lo tenemos a Fabián Daniel Macei, que integra también lo que es la comisión directiva de esta institución. Estimado Ángel y estimado Fabián. Ángel, muy buen día, buen sábado. Óscar Di Profio Bernardes te saluda. ¿Cómo estás? Hola Oscar, buenos días y buenos días audiencia. Muy bien, la verdad que muy bien acá con Fabián. Bueno. Perfecto. Fabián, ¿cómo estás? Buen día, un gusto. ¿Qué tal? Buen día, Oscar. ¿Qué tal? Acá te saludamos desde Suipacha. Bueno. Muy amable por comunicarse con nosotros y acá estamos preparándonos. Fabián, contanos junto a Ángel, porque obviamente en estos momentos ustedes están en la institución, que dicho sea de paso, les comento, señoras y señores, que la Sociedad Española de Suipacha, de Socorros Mutuos de Suipacha, está ubicada en la calle 25 de Mayo, 587. Es así, ¿no es cierto? Es así, correcto, correcto. Y te agrego un dato que acabamos de cumplir este año que pasó, 2022, 125 años que tiene la Sociedad Española. Ah, bien. O sea que fue creado en 1897 entonces. Correcto. Y aprovechando el aniversario hicimos un gran homenaje a España y constituimos y armamos la primera edición de la fiesta de la tortilla fuera de tierras españolas. Ajá. Así que estamos muy contentos con este proyecto que se hizo en el año 2022, con un apoyo increíble que tenemos que agradecer a la Federación, a Fedespa, sí, que nos acompañó con todos los artistas invitados que nos pudieron traer desde Capital y de distintos lugares, representando todas las colectividades, todo lo que más podíamos traer, nos trajeron y estamos más que orgullosos. Claro, la verdad que sí, claro. Muy lindo. Claro que sí. Ángel, te pregunto, tú que presides allí la institución, ¿ya se están organizando con Fabián y con toda la comisión directiva para mañana a la mañana temprano ya salen a la ruta y llegan para la Avenida de Mayo? ¿Es así, no es cierto? La verdad que sí, estamos a full, estamos trabajando mucho, pero bueno, esperamos que va a salir muy bien, creo que va a salir muy bien. La verdad que agradecemos la invitación de estar representando nosotros a la colectividad. Ajá. La verdad que es muy bueno para nosotros. Sí. Y allí estaremos, estamos preparando muchas comidas, muchas cosas, el patio gastronómico. Sí. Que se preparen, para pasar por el stand gastronómico de España, porque se viene con todo. Hay unos bocatas de tortilla, bocatas de jamón crudo. Bien. Vamos a tener los churros, Sí. chocolatada con churros. Sí. Así que Churros con chocolatada. quesos de la zona nuestra, de acá de Suipacha, de esta cuenca lechera tan linda que tenemos, vamos a llevar para el mercadito, Sí. para que la gente pueda saborear nuestros quesos. Y bueno, armándonos, Bien. cuesta mucho el desafío, estamos un poco lejos, Sí. pero siempre, como decimos, se puede hacer las cosas y en la institución hay ganas. Sí. Nosotros tenemos un proyecto muy importante para este año para la institución. Sí. Se han hecho a lo largo de 20 años muchísimas obras. Empezamos con el techo, no teníamos techo, el teatro había quedado abandonado. Sí. Son 20 años de trabajo, tenemos techo, tenemos baños, tenemos escenario, tenemos todo lo Sí. que puede hoy para poder brindar como institución y como teatro a la comunidad y espectáculos que vengan de afuera. Claro. Porque este año tenemos un objetivo que es reciclar el piso original del teatro Sí. y bueno, ponerla puesta en valor. Ángel, te pregunto, obviamente a pulmón han trabajado desde abajo para llevar adelante todo lo que recién Fabián estaba comentando. Ángel, un sacrificio realmente enorme, hay que destacarlo. Sí, la verdad que un sacrificio enorme, pero como dijo Fabián, hay mucha gente con muchas ganas y lo hacemos, en realidad amamos la institución porque, viste que si no amas el lugar, no.
no, para ahí te cuesta, ¿no? Pero nosotros vamos al lugar y Fabián, que se sumó acá, es terrible, Sí. es un torbellino. Ajá. Así que nos da una mano terrible. Y bueno, toda esta oportunidad, como decía Fabián, es una oportunidad para nosotros para recaudar fondos, porque estamos con el tema del piso ahora. Ajá. Ya calculo que haciendo el piso ya va más o menos a quedar bien para brindarle una buena comodidad a todos los espectáculos que vienen de allá de Buenos Aires y todo eso. Claro, Que siempre han venido, porque siempre fue un lugar elegido, gracias a Dios. Te pregunto, Fabián, ¿cómo estuvo esa fiesta de la tortilla hace meses atrás y cuándo es la próxima que van a hacer? Contanos. Bueno, la fiesta de la tortilla nace con una idea que se me ocurre para darle un homenaje a la institución para cerrar los 125 años. Sí. Dije, bueno, tenemos que hacer algo para homenajear estos 125 años de tanta gente que hizo el esfuerzo, de esos inmigrantes que llegaron, nuestros abuelos, que hicieron ese edificio con el afán de reunirse, de no sentirse tan lejos de su tierra. Sí. Y bueno, tiene que estar vivo. Y de esa forma, bueno, ¿cómo homenajeamos? En Y realidad, se me ocurrió... sí. Fabián, en realidad, sí, como dice Fabián, como nacen todas las grandes ideas de una charla así nomás, porque se le ocurre a él cuando estábamos proyectando hacer una fiesta de 125 años, no sé si familiar, pero reducida nomás. Sí, sí. Y a Fabián se le ocurrió esto de la fiesta de tortilla y nos enganchamos hoy, fue genial. Ahora sí, Fabián, te dejo contar la boca. Sí, ahí empezamos y organizamos la fiesta de la tortilla y empezamos a ver cómo la podíamos hacer, bueno, con competición. Sí. La primera edición se hizo el 8 de diciembre del año que pasó, año 2022. Comenzó a las 11 de la mañana. A las 10 de la mañana se abre las puertas del teatro recibiendo a todos los vecinos de Suipacha y Comercio que entregaron 60, en 3 categorías, 60 tortillas. Ajá. Un honor ver el desfile de la mañana, cómo entraba la gente, trayendo cada uno su tortilla. Hubo competición infantil, hubo una competición comercial y hubo también la tercera categoría, que fue la general, la del pueblo, la de la gente, que podía entregar su tortilla. La obligación de la tortilla era hacerla española, papa, cebolla y huevo. No se le podía poner nada más que eso para que nuestros jueces pudieran hacer la cata de cada una de ellas. Bueno, tuvimos un jurado relevante, del cual surge, que es Mirta Carabajal, la gran chef que hoy está trabajando en la Peña de Morphy. Ella y se la distinguió como madrina de la fiesta de la tortilla, así que lo aceptó, salió por decreto del municipio y estamos felices. Ya tenemos nuestra madrina, que seguramente nos va a acompañar mañana, va a estar acompañando a la persona que va a ir al desafío de cocina. Claro, y si me permitís, Fabián y Alberto, vos tocaste la Peña de Morphy y yo recuerdo que hoy, justamente ese años de la partida del querido Gerardo Rossini. Hoy justamente 11 de marzo es el día de la partida de Gerardo, que tuve oportunidad de charlar muchas veces con Gerardo y con amigos en común, así que por eso. Pregunto, muchachos, ¿cuántas tortillas están preparando para mañana? ¿Cuánto calcula que van a estar? Porque lo van a hacer ahí, obviamente, todo esto. Y sí, por supuesto, va a haber elaboración en el momento. Bien. Vamos a acompañar con algo que vamos preparando desde hoy, para llevar mañana, pero calculamos que llegar pasando las 150 tortillas. Bárbaro, ahí estamos ahí, vamos viendo, se está sumando mucha gente. Ahora estamos pelando papas, a la audiencia, estamos pelando papas. Y bueno, es un desafío para nosotros también esto. Claro. Bueno, y te termino con lo de la fiesta. La fiesta de la tortilla tiene su madrina. Tuvimos un acompañamiento importante, también Marcela y Alejandro, que son los nietos de doña Petrona de Gandulfo, nos acompañaron, y ese día por primera vez salió el museo fuera del territorio de la ciudad de Buenos Aires, a Suipacha, y la gente pudo ver
todos los instrumentos, todo el material, todo lo que utilizó doña Petrona con sus libros originales. Sí. Lo hicimos una exposición dentro de la sala principal del teatro. Qué bueno. Así que fue, después vinieron los grandes shows de la colectividad española, que fue deslumbrante, y hoy se está a pedido de la gente. Quieren que sea el show central el año que viene, para esta próxima que vamos a hacer este año. Sí. Así que estamos muy, muy, muy contentos. Ver las gaitas sonando por las calles de Suipacha fue emocionante. Bueno, perfecto entonces, perfecto. Bueno, ¿qué expectativas para mañana? ¿Qué número de stand tienen para mañana? ¿Están confirmados? Sí, ya está confirmado. 30 y 31. Pienso que es muy bueno, nosotros estamos con mucha expectativa. Claro, Pienso que va a salir... 30 y 31 están. Díganme, redes sociales para que los amigos oyentes que nos están escuchando en Radio del Pueblo y en todo el país lo compartan con ustedes también. Las redes sociales, ¿a través de qué manera se puede estar en contacto con ustedes? Perfecto, ahí la pasamos. Es Teatro Español de Suipacha en Facebook. Lo pueden estar, o si no también Teatro Cine Español en Instagram. Perfecto, genial, genial. Así que, bueno, Ángel Gutiérrez, presidente de la institución, Fabián Daniel Macei, integrante también de la institución. Yo les agradezco este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, porque vamos por Radio del Pueblo, esta radio con historia, que vive el presente, porque es una radio ya clásica y legendaria de la Argentina. Así que yo les agradezco infinitamente estos minutos. Sigan preparando todo para mañana. Bueno, Oscar, yo de mi parte te agradezco a vos profundamente de haberte comunicado. La verdad que nos encantó, y aparte que la gente se entere de lo que es Suipacha, y bueno, ahí estaremos mañana ofreciendo todo lo nuestro. Bien. Y dándole todo el trabajo. Y en cualquier momento, bueno. muchachos, y en cualquier momento nos largamos para Suipacha también, a hacer una transmisión desde allá, desde Suipacha. ¿Qué te parece? Genial. Me parece. Sí, perfecto. Los esperamos con un gusto enorme. Y bueno, y a toda la audiencia que se quiera sumar ese día, a todos los paisanos y paisanas de nuestra tierra que vengan, Sí. Que los vamos a estar esperando, los vamos a dar un recibimiento muy cálido. Perfecto, perfecto. Así que bueno, señoras y señores, recuerden, mañana lo que tiene que ver la propuesta de las gastronomías de las colectividades, están 30-31, es así, ¿no es cierto? Exactamente, con mercadito, con productos locales, Regionales, y aparte, sí. Exactamente, regionales, y vamos a tener el puesto gastronómico donde vamos a tener a la venta las comidas típicas. Perfecto. Así perfecto. que, y después nada, que te cierro con esto, Sí. te digo más que gracias por todo, y que nuestro representante de cocina en el plato principal va a ser la tortilla. Vamos todavía entonces. Ángel Gutiérrez y Fabián Daniel Macei, gracias por este ratito en El Sol de Nuestra España. Para cerrar la charla con ustedes, muchachos, ahora vamos a quedar en línea privada igual en un instante, pero para cerrar la charla con ustedes hablaban de las gaitas recién. Bueno, acaba de ubicar la producción un tema del conjunto gallego Milladoiro con esta muiñeira de chantada. ¿Les parece bien la propuesta? Muy buena, genial. Bárbaro. Abrazo grande a la distancia, muchachos. Quedamos en línea privada. No me corten, Gracias. Gracias a ustedes. Así charlábamos con Ángel Gutiérrez, charlábamos con Fabián Daniel Macei, que integran lo que es la Sociedad Española Socorros Mutuos de Suipacha, provincia de Buenos Aires, a 126 kilómetros cerquita de Buenos Aires, de la capital. Así que disfrutamos la música de Galicia con todos ustedes, Conjunto Milladoiro. Vamos entonces. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583. DEXVA Sociedad Anónima.
Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.dexva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online, en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Señoras y señores, estamos en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Han pasado ya 41 minutos de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional, 41 minutos de la hora 14, nuestra madre patria, hora menos en Canarias. Reiteramos datos del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, calor, así que hay que hidratarse, tomar mucho líquido, mucha agua, no otras bebidas, mucha agua, eso es muy importante. Y ropa clara, y estar bajo un ventilador de techo, un ventilador común, un aire acondicionado. Traten de no salir en lo posible. 33 grados 3 la temperatura actual en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 36 grados 9 la térmica, 49 el porcentaje de humedad, el cielo está ligeramente nublado, la visibilidad es óptima, 10 kilómetros. Vamos con los números de la suerte. Anoche, la quiniela nocturna, anoche, viernes, a la cabeza en la ciudad, favoreció el número 0063, 0063. En la bonaerense, anoche a la cabeza, favoreció el número 3747, 3747. Tómbola de Montevideo, anoche a la cabeza, favoreció al número 567, 567. Santa Fe, anoche a la cabeza el número 8009, 8009. En Entre Ríos, anoche a la cabeza, favoreció el número 1310. 1310. Y por último en Córdoba, anoche a la cabeza, favoreció al número 8050, 8050.
250. Todos los números de la suerte, por supuesto, aquí lo tenemos en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo para todo el país. Recordamos, reiteramos, refrescamos, dicho sea paso, la memoria de los oyentes. ¿Por qué? Porque nos están preguntando el tema del Centro Riojano Español. Ya en minutos lo vamos a estar comentando nuevamente, porque tiré el dato, obviamente, de lo que se viene el próximo 19 de marzo. Ya le vamos a comentar, pero ahora vamos a recordar central de oyentes vía celular del programa, como también las redes sociales. ¿Vamos? Muy bien, recuerden que se pueden comunicar con nosotros durante el programa y en la semana también al siguiente número, 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si se comunican desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100. Nos puede mandar mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp, llamarnos por WhatsApp también, ¿por qué no? Así es, así que para que estemos en contacto, vuelvo a repetir, durante el programa o en la semana también, porque muchos amigos, muchas amigas se comunican en la semana haciéndonos preguntas o quizás algún evento o algo que quedó duda. Bueno, se pueden comunicar ahí, no hay ningún problema. 11 36 76 6100, y si no también a través de toda la multiplataforma digital del Sol de Nuestra España. Recuerden que estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Sí, en YouTube recuerden que se pueden suscribir gratuitamente y volver a disfrutar de todos los programas y entrevistas que pasan acá por el Sol de Nuestra España. Así que muy simple, en YouTube nos buscan el Sol de Nuestra España, se suscriben y ya son parte de la familia digital del programa. Perfecto, muy bien. Antes de continuar, por cierto, quiero mandar un saludo a la gente de la Sociedad Parroquial de Vedra, fundamentalmente a mi querido amigo Horacio Pejito, que en las últimas horas ha perdido a Vicenta, a su compañera de toda su vida. Así que bueno, mi querido Horacio Pejito, te mando un gran abrazo, sabes que te quiero mucho, para Orlando, Susana, bueno, para todos, toda la familia, Dora, todos en general, la familia Pejito, una familia muy querida y muy reconocida en la colectividad española y fundamentalmente la colectividad gallega. Así que bueno, el recuerdo hacia Vicenta y querido Horacio, adelante, a no bajar los brazos. Te mandamos un beso enorme para vos y para toda esa hermosa familia que has creado a través de tantos años de trabajo junto a tu inseparable compañera Vicenta. Un beso enorme para vos, querido Horacio. Señoras y señores, vamos a continuar ahora con las cotizaciones. Cotizaciones que tienen que ver, obviamente, de la moneda extranjera. El dólar oficial ayer cerró para la compra en 198 pesos con 96 centavos. Para la venta 207 pesos con 96. El dólar blue ayer para la compra cerró en 369 pesos, para la venta 373 pesos. El dólar turista o solidario cotizó ayer en el cierre de la jornada en 363 pesos con 93 centavos. Por último, le contamos que el euro oficial ayer para la compra cerró en 210 pesos con 51, para la venta 220 con 8, y el euro blue ayer cerró para la compra en 396 pesos y para la venta en 400 pesos. Todas las cotizaciones aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. En 30 segundos llega el recuerdo, como siempre, de nuestro querido amigo Juan Alberto Baliari. El Sol de Nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Y ahora en nuestro programa presentamos Cuando Canta España, recordando a su conductor y creador, Juan Alberto Baliari. Bueno, con Juan Alberto charlábamos tantos temas y obviamente lo que nos compete a nosotros, que era el tema artístico, por cierto, y una de las que a él obviamente le vislumbraba realmente era Lola Flores, la gran faraona Lola Flores, María Dolores Flores Ruiz, su verdadero nombre. Claro, Lola Flores, esta gran actriz, bailaora, cantante española, una mujer que se había iniciado en el género de la copla, pero cantó rumbas, rancheras, que interpretó más de 35 películas,
todo lo que tiene que ver con el folclorismo andaluz también, y ha hecho en su momento grandes películas también, y una gran artista, fue un símbolo en la época de la España del siglo XX, sin lugar a dudas. Tuvo reconocimiento internacional, eso sí, hay que reconocerlo, por cierto, porque fue, sin lugar a dudas, una de las actrices que formaron parte de una época de oro, de época de oro en el mundo, y obviamente con una gran familia que tenía que ver de artistas también, y que ha fundado ella, obviamente, bueno, una gran familia, que eso hay que destacarlo. Así que hoy la vamos a recordar a esta gran Lola Flores con una versión muy particular. Pena, penita, pena. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Bueno, muy bien, exactamente las 10 de la mañana, 52 minutos, la hora en la República Argentina. Ya les dije, acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 33 grados 3 de temperatura, 36 grados 9, la sensación térmica. Realmente está para quedarse en casa, está para no salir, obviamente también compartir, obviamente, algo fresco. En estos momentos, les cuento, en la provincia de Córdoba hay 31 grados 4 décimas. En estos momentos, 31,4 de temperatura, 32 grados 3 de térmica. El cielo está algo nublado y a Córdoba nos vamos, porque allí lo tenemos a nuestro hombre del deporte español. Él anda por todos lados, por toda la Argentina, por toda España. Él recorre y obviamente lleva toda la información, y en el sol de nuestra España es el caballero del deporte español, Tony Cabot. Hola, Tony, buen día, bienvenido. Muy buenas, Oscar. Así es, hay que viajar, que el mundo es precioso y la vida es corta. Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, calor por Córdoba en este caso. Estuviste ahí, estás haciendo algunas coberturas, obviamente, para los medios, y bueno, obviamente tu trabajo profesional que te lleva de un lado para el otro. Es así, Tony, ¿eh? Sí, ayer estuve en un partido muy interesante. Nunca había estado en Córdoba, la ciudad es maravillosa, la gente es espectacular, y el partido de ayer de Instituto Córdoba contra Atlético Tucumán, que quedó 1-1, Sí. fue apasionante. Me llamó la atención como el tercer equipo de Córdoba reúne a tanta gente en un marco magnífico. 30.000 socios tiene Instituto de Córdoba, 30.000 personas había ayer en la cancha. Sí. Y bueno, hoy voy a la cancha de Belgrano de Córdoba, Sí. a ver a uno de los grandes de aquí de la ciudad que disputa su partido contra Lanús. Así que bonito conocer otra ciudad argentina, bonito conocer otro ambiente del fútbol argentino alejado de la capital. Sí. Y bueno, y maravilloso pues disfrutar de las bondades de esta ciudad. Hemos comido muy bien, Sí. hemos bebido muy bien, Bien. nos ha tratado muy bien, así Bien. que ninguna queja, Oscar. Bien, bien. Y no sabes la cantidad, ¿no? Después te contaré en su momento, la cantidad de colectividad española e instituciones españolas que hay en la provincia de Córdoba, Córdoba capital y los alrededores, que están habitualmente en conexión también con nuestro programa. Realmente te digo, es increíble la cantidad de gente, de colectividad española que hay, y las instituciones y los trabajos que hacen, ¿no? Obviamente, eso también hay que destacarlo, ¿eh? Así que... Sí, lo estuve hablando con un taxista ayer y obviamente me preguntó qué hacía siendo de España aquí. Sí. Y bueno, él me dijo también que era bisnieto de un asturiano y que la colectividad aquí en Córdoba era potente. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, Tony, hablamos un poco del deporte. ¿Con qué querés que comencemos? Decime. Bueno, podemos empezar haciendo un repaso de la jornada española, un repaso rápido porque hay algunas cositas del deporte español muy interesantes. Dale. Pero bueno, arranquemos con esta jornada 25 de la Liga Española, una jornada, Óscar, ya empiezan a ser partidos con tintes dramáticos porque cada vez se acerca más el final de temporada y hay equipos que están luchando y mucho por salvarse de la quema, de los puestos que dan vía libre al descenso, ¿no? Arrancamos. Sí, dale. Bueno,
Bueno, ayer empezó esta jornada que decía, esta jornada 25, con un Cádiz 2, Getafe 2, también un partido dramático, con un Cádiz que está en el puesto 15 con 27 puntos, sí, que jugaba contra un Getafe que ahora está 16 con 26 puntos. Es decir, un partido clave para la salvación, y el Cádiz tuvo una gran oportunidad para alejarse un poquito de esta zona de descenso, pero un gol del turco Enes Unal en el minuto, ojo Óscar, 106 de partido, permitió al Getafe marcharse de Cádiz con un empate a 2 que le supo a mucho al Getafe y a muy poquito al Cádiz, que, insisto, era clave este partido para dejar al Getafe atrás y lanzarse un poquito en esa tabla media para no pasar tantas penurias en estos próximos partidos. Pero, en fin, primer partido de la jornada, Cádiz 2, Getafe 2, y hoy ha empezado la jornada de sábado, la jornada de 25, con un Real Madrid español. Curioso ver cómo un Real Madrid español, como el Real Madrid lo ponen a las 10 de la mañana, hora argentina, 2 de la tarde, hora española. Es un partido obviamente con miras a Asia, siempre hay que hacer algún guiño al mercado asiático. Tanto Barça como Madrid suelen jugar 2 partidos por temporada en horarios muy matutinos, y un Real Madrid muy superior. Con el paso de los minutos ha empezado perdiendo el Madrid con un gol de Joselu, un gol para el español, pero a raíz del 1-1 de Vinicius y el 2-1 de Militao, el Madrid ha empezado a pasearse, y ahora mismo 2-1 en el Santiago Bernabéu, un partido que se está yendo al descanso. Sí, están en el entretiempo en este momento, y hasta ahora en el entretiempo, bueno, ya el Real Madrid ganándole 2-1 al Español. Así que, bueno, ¿qué más, querido Tony? Bueno, luego a las 12:15 hay un Elche-Valladolid, también partido bastante dramático, un Valladolid que tiene que ganar para seguir en los puestos tranquilos, y un Elche que está prácticamente desahuciado, el equipo de Machín, un técnico que a mí me gusta mucho, pero que no le están saliendo las cosas. Más tarde hay un Celta-Rayo Vallecano, 2 equipos que están relativamente cómodos en la tabla. Un Rayo Vallecano que hace 5 partidos que no gana, pero se mantiene séptimo. Y luego a las 17 horas hay un Valencia-Osasuna. Este partido sí que tiene un tinte o un marco dramático, porque el Valencia está penúltimo en la tabla. El Valencia, como sabemos todos, es un grande del fútbol español y está pasando sus horas más bajas seguramente en los últimos 30-40 años. Un Valencia, por cierto, del que me están hablando mucho aquí en Córdoba, porque hay un ídolo común entre Córdoba y Valencia, que es nada más y nada menos que Mario Alberto Kempes. Así que mucho protagonismo el Valencia aquí en Córdoba. Estos son los partidos de hoy, Óscar. Bien, correcto. Mañana domingo arranca a las 10 de la mañana tu Mallorca frente al Real Sociedad, querido Tony Cabot. Sí, un Mallorqueta también que está haciendo muy bien las cosas. El equipo del Vasco Aguirre en casa se está haciendo muy fuerte, está recibiendo muy pocos goles, con una línea de 5 que es hormigón armado y muy difícil de superar para los equipos rivales, contra una Real Sociedad que viene de perder entre semana en Roma por 2-0. Tiene por los octavos de final de la Europa League, tiene que remontar ahora en la semana que viene en San Sebastián. A las 12:15 de mañana hay un partido, difícil de prever lo que va a pasar, pero uno de los dos equipos va a salir muy mal parado. Es un Sevilla-Almería, un Sevilla que está en el puesto 17 con 25 puntos, contra un Almería que está en el puesto 18 con 25 puntos también. Es decir, si el Almería gana mañana en Sevilla, colocaría el Sevilla en puestos de descenso que ocuparían el Elche, el Valencia y el Sevilla, nada más y nada menos que 2 de los equipos más grandes del fútbol español. Estarían hipotéticamente, insisto, si el Almería gana mañana el Sevilla de San Paoli en el Sánchez Pizjuán, colocaría al Sevilla en una situación muy pero que muy delicada. Bueno, perfecto. Y obviamente después tenemos 2 encuentros más para mañana, que es el Villarreal Betis y el Athletic Bilbao Barcelona para el cierre del domingo, Sí, acaba el domingo con un clásico. Mañana a las 5 de la tarde, Athletic Club contra un Barcelona. Y un poquito antes Villarreal Betis, también el Betis con 41 puntos, quinto en la tabla. Villarreal sexto con 37 puntos, también un partido con vistas a Europa. Y como decíamos, bueno, déjame decir algo del Barcelona, porque la noticia en estas últimas horas está siendo, ya hemos venido hablando en el Sur de Nuestra España sobre el caso Negreira, que se llama el Barça Gate, esa denuncia que ahora ha ascendido a la Fiscalía
sobre estos presuntos amaños o ese contacto que tuvo durante muchísimos años el Barça con el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Pues bien, el Real Madrid, que acaba de sacar un comunicado porque está profundamente preocupados por estas conclusiones de la Fiscalía. Explican desde Madrid que han sido pacientes. El Madrid, recuerdo, era el único equipo que no había puesto una denuncia contra el FC Barcelona y se estaba esperando. Pues bien, ha sacado el Madrid un comunicado hace unas horas, lo resumo, dice así: ante la gravedad de las acusaciones formuladas por la Fiscalía de Barcelona contra el FC Barcelona y dos de sus presidentes por las sospechas fundadas de corrupción y su relación con quien fuera el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, el presidente del Real Madrid ha convocado urgente a la Junta Directiva mañana domingo, 12 de marzo, a las 12, a fin de decidir las acciones que el Real Madrid estime oportuna ante este caso. Así que se vienen curvas, Óscar, y se viene marea alta y además vamos a ver cómo afectan estos a las relaciones entre FC Barcelona y Real Madrid, pero en todo caso, momentos complicados para un Barça que en el tapete, en la cancha, está funcionando, está primero en Liga a 9 puntos del Real Madrid, pero en los despachos parece que vienen temporadas de complicaciones. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y veo que cierra la tabla de esta fecha 25 de la Liga el lunes a las 5 de la tarde el Girona, que enfrenta al Atlético Madrid, como para cerrar, ¿no es cierto?, esta propuesta de esta Liga para este fin de semana, ¿eh? Sí, un Atlético de Madrid que viene muy bien en los últimos 4 o 5 partidos. Son 3 victorias, 2 empates. Simeone, como decíamos el otro día, superó con 613 partidos al sabio de Hortaleza, a don Luis Aragonés, como el técnico con más partidos entrenados en la historia del Atlético de Madrid. Así que parece que está en alza, parece que Simeone va a renovar después de algunos titubeos a lo largo de esta temporada. Y como dices, se cerrará esta fecha 25 de la Liga Española de Fútbol. Pues eso, entrando ya en su fase más definitiva y donde se definen ya las posiciones. Claro, perfecto. Bueno, Tony, ¿algo más para destacar, para señalar en lo que tiene que ver con el, polideportivo? Contanos. Sí, así es, Pau Gasol, una de las grandes leyendas del deporte español. Este fin de semana pasado, se dio un caso único e irrepetible, y es que el número 16 que llevó Pau Gasol en sus 7 temporadas que jugó en Los Ángeles Lakers, la franquicia de la NBA a la que ayudó a conquistar 2 anillos de campeón, pues ese número 16 ya está retirado. Hay que recordar que en los equipos de la NBA hay una ceremonia muy solemne que retiran las camisetas de los grandes ídolos que juegan en sus franquicias. Por ejemplo, Los Ángeles Lakers ha retirado 11 camisetas de grandes mitos históricos, obviamente las 2 de Kobe Bryant, que eran el 8 y el 24, pero como decía, Pau Gasol, a través de Los Ángeles Lakers, que elevaron su camiseta al cielo del estadio Crypto.com, ya es parte de la gran franquicia de Los Ángeles, uno de los grandes mitos del deporte español, como decía Pau Gasol. Y hay que decir otra cosa de otro mito español, Óscar, que también venimos siguiendo aquí en el Sol de Nuestra España, que es Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Esta semana, te recuerdo, para los amantes del tenis, esta semana se celebra el Indian Wells, que es el primer Masters 1000 de tenis del curso, donde Rafa Nadal ha causado baja por los problemas físicos que le enviaron a casa ya en el Open de Australia, ya por el mes de enero. Por desgracia, ya una noticia que viene siendo asidua con el tenista mallorquín, y siempre nos preguntamos, y aquí lo hemos hablado alguna vez, qué hubiera sido de la carrera de Rafa Nadal sin las lesiones, ¿no? Perfecto. Bueno, antes de pasar, si te parece, al deporte de la primera C del Deportivo Español, ya van 2 minutos del segundo tiempo, ya arrancó el partido Real Madrid-Espanyol, segundo tiempo, 2 minutos, siguen 2-1, en este caso le contamos también a toda la audiencia de nuestro programa. Bueno, destacamos, si te parece, estimado amigo que te tengo acá en la línea, que por supuesto ayer final del Deportivo Español, que perdió 3-2 frente a San Martín ayer, en la primera C.
Sí, así es, Óscar. El Deportivo Español, que venía de 2 resultados adversos, que quería levantar cabeza para no perder pisada en estos primeros puestos de la tabla, pues bien, en esta fecha 7, ante San Martín de Burzaco, que viene segundo en la tabla, sí, volvió a caer de local por 3-2, y hay que recordar, Óscar, que los de Juan Chumba venían de empatar de local ante la Ferrere, ajá, y de caer en cancha de excursionistas, sí, por lo que el técnico hizo algunos cambios en el 11 para darle un aire un poquito más ofensivo al equipo, pero al minuto 58 estaba 3 goles abajo, luego marcó 2 goles para decorar o para maquillar un poquito el resultado, pero sí. Como dices, Óscar, el Deportivo Español está en una racha algo negativa, y ahora tiene 5 días para prepararse para este miércoles, cuando visite a la Madrid en Devoto, exacto, e intente romper esta racha de 3 partidos sin ganar y volver a engancharse en los puestos de arriba, ¿no? Claro, es el próximo miércoles 15, como lo estás destacando, a las 4 de la tarde, como visitante, en este caso el Deportivo Español, frente al General La Madrid. Así que, bueno, veremos qué pasa. Así que, Tony, bueno, no sé, ¿algo más o querés que ya cerremos porque te quiero liberar? Dime, dime. Déjame añadir algo más del tenis, que sí, claro, he hablado de Rafa Nadal, nos hemos centrado en el gran ídolo porque estaba hablando de Pau Gasol, sí, y Rafa Nadal, que son 2 de los grandes mitos del deporte español, sí, pero hay que decir que quien sí va a formar parte de la partida del Indian Wells, el Master 1000 de tenis que arranca ya, va a ser Carlitos Alcaraz, que va a debutar hoy mismo ante Kokinakis, que es un hueso, sí, pero recordar que la última imagen que tenemos de Alcaraz es la final de Río contra Norris, sí, renqueante, con unas dolencias que también le impiden disputar el primer Grand Slam del 2023. Así que Carlitos reaparece motivado por la conquista del título y sobre todo por esta reconquista del número 1 que dejó hace unas semanitas al gran Djokovic. Así que muy atentos de lo que el talento de Murcia nos va a ofrecer en este próximo Indian Wells de Estados Unidos. Perfecto, Tony. Así que por eso. Bueno, Tony, te voy liberando. Disfrutá de Córdoba. Tomate algún Fernet con coca también si querés. ¿Probaste el Fernet con coca por ahí o no? Mira, Óscar, el Fernet con coca lo descubrí. No me digas. Después de muchos años viviendo en Argentina, lo descubrí entre comillas, yo no me apasionaba, pero lo tomé bastante en Salta. Recuerdas que hace unos meses estuve en Salta, en Cafayate, sí, y en Cachi, sí, y ahora he reafirmado mi gusto por el Fernet Cola aquí en Córdoba. Ayer por la noche, ayer antes del partido después del partido de Instituto de Córdoba me tomé uno, y luego por la noche otro Fernet Cola en una terracita de aquí del centro histórico de la capital cordobesa. Bárbaro, espectacular, Tony, espectacular. Bueno, Tony, nos estamos hablando en la semana, tu regreso aquí a la ciudad porteña, con el calor que hace, así que disfruta de las sierras cordobesas, querido Tony, ¿te parece? Perfecto, Óscar, un abrazo grande para ti y para toda la gente que nos escucha. Gracias, abrazo grande. Tony Cabo, nuestro hombre del deporte español, protagonista acá en El Sol de Nuestra España. Hacemos pausa de la radio y en instantes estamos con ustedes. Gracias. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Señoras y señores, arrancamos la segunda hora en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. 2 exponentes de la música internacional, el españolísimo Julio Iglesias y un gran venezolano como el Puma, José Luis Rodríguez. Juntos, Iglesias, Rodríguez, Torero. Menuda hembra como es, mucha experiencia que tener para Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires.
Señoras y señores, estamos en este rincón tan particular del centro asturiano de Buenos Aires, en esta jornada de este día sábado. Y bueno, y por supuesto también le queremos comentar que ya se está trabajando con muchas actividades, teniendo en cuenta que en el mes de febrero cumplió los 110 años la institución. Y este es un año con muchas actividades que nosotros le vamos a ir informando semanalmente aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Todo lo que está haciendo el Centro Asturiano de Buenos Aires lo vamos a ver reflejado acá también en esta propuesta de los días sábados. Pero también les quiero contar que les vamos a comentar que ya está abierta la inscripción para las distintas disciplinas deportivas que se llevan a cabo en el Centro Asturiano de Buenos Aires y que les vamos a estar informando en lo que tiene que ver con la extensión de la temporada de pileta. Atención con esto, se extendió la temporada de pileta hasta el próximo domingo 19 de marzo. Tienen tiempo hasta el próximo domingo, no mañana, sino el próximo domingo, inclusive para la temporada de pileta, amigos, para que ustedes lo tengan en cuenta. Así que hay que disfrutarlo y aprovecharlo durante la semana y si no, hasta el próximo domingo inclusive. En otro orden de cosas, les quiero comentar que por intermedio del DAS, del Departamento de Actividades Sociales, se continúa con Pilates Mat, una excelente propuesta de Pilates Mat, los lunes y los miércoles a las 18:30 en la sede del Centro Asturiano, en el campo Covadonga, en este caso en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden, lunes y miércoles 18:30, campo Covadonga, Vicente López. Para consultas pueden llamar a este teléfono 11 67 16 34 95. Reitero, 11 67 16 34 95, para que lo tengan en cuenta. Bueno, tomen nota, papel y lápiz. Aquel que no anota, después cualquier cosa nos llama a la radio y con todo gusto se lo vamos a volver a reiterar. Se vienen los eventos en el Centro Asturiano de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el próximo sábado 18 de marzo a la hora 21 van a actuar Llamarela Tango y Hugo Rivas Cuarteto. Excelente propuesta de música ciudadana en la sala Alejandro Casona de la calle Solís 475 en Capital, la sede social del Centro Asturiano. Va a ser un gran espectáculo para los amantes de la música ciudadana. Recuerden, próximo sábado 18 de marzo, hora 21, allí en la sala Alejandro Casona de Solís 475, para que lo tengan en cuenta. Así que ya las entradas están a la venta y además en la institución, allí en Solís, se pueden acercar en la semana o si no, caso contrario, previo al espectáculo en boletería del Centro Asturiano en la calle Solís, para que lo tengan en cuenta. Pero además, ese día, próximo sábado a las 21, pero en Vicente López vuelve el tercer tiempo. Una excelente consigna del tercer tiempo vuelve nuevamente en Vicente López el próximo sábado a las 21. Bueno, en otro orden de cosas les quiero contar que ya se está preparando todo para el 1 de abril a la hora 21, porque se va a realizar lo que fue el año pasado un éxito total. Nuevamente se va a llevar adelante el gran Festival Celta y la Expo Celta a partir de las 20 horas el 1 de abril. 20 horas Expo Celta, 21 horas el gran Festival Celta, 1 de abril. Ambos eventos, Sala Alejandro Casona en la sede social de Solís 475 aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, para que ya lo vayan agendando. Y atención, esto más que interesante, porque el 1 de abril, ya hay gran difusión en los medios de las redes sociales, 1 de abril a la hora 19 se viene la gran espicha en el campo Covadonga, allí en la Avenida Libertador 1081. Vamos a estar presentes también, obviamente, en la Expo Celta. Vamos a estar presentes en la gran espicha del 1 de abril a las 19 en el campo Covadonga. Va a ser una excelente propuesta, así que vayan teniéndolo en cuenta. Algo muy interesante que ya les vamos a comentar en su momento. En tiempo y forma se lo vamos a estar comentando con todo gusto. Atención, sábado 15 de abril, todavía falta, pero para que lo tengan en cuenta, se lleva adelante con gran éxito, como el año pasado, el gran baile Bridgerton. Este
famoso gran baile Bridgerton, que es de suceso mundial. Se va a llevar adelante también, como fue el año pasado, en el Centro Asturiano el sábado 15 de abril a las 16. Esto va a ser a las 4 de la tarde. ¿Dónde? En la sede social de la calle Solís 475 aquí en Capital, para que lo tengan en cuenta. Y por último, les vamos adelantando, arranca el sábado 8 de abril a las 2 de la tarde el tradicional té canasta. Una excelente propuesta. Té canasta tradicional, como siempre, arranca el sábado 8 de abril a las 14 horas. Y atención, porque se viene la gran fabada por el 110º aniversario, los 110 años de la institución, el domingo 16 de abril. Todo esto para que lo vayan teniendo en cuenta, vayan agendándolo, lo que se viene, tanto en marzo como en abril. Así que bueno, le voy a dar un par de medios de contacto para que lo tengan en cuenta. Por mail, para averiguar lo que quieran, asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com o informativos @centroasturianobsas.org.ar. Informativos @centroasturianobsas.org.ar. Ese es los 2 mails. Pero también hay un teléfono que ustedes pueden llamar hoy, por ejemplo, hoy, mañana, en la semana, de fácil numeración, que es celular, WhatsApp o de llamados. 11 51 58 58 58. 11 51 58 58 58. Bueno, he hablado de todos los eventos que se van llevando adelante. Les quiero contar que en Vicente López, ya algo nos había adelantado Pilar Simón, están trabajando. Y mucho, realmente, como así también lo que tiene que ver con la puesta en valor del Panteón de la Chacarita. Pero vamos a charlar un poco con quien es también el responsable de esta propuesta edilicia que están llevando adelante, como el año pasado fue también la fachada de la institución en la calle Solís, que es el arquitecto Raúl Vega, que es vocal de la Junta Directiva del Centro Asturiano de Buenos Aires. Raúl, muy buen día, buen sábado, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, Oscar, ¿cómo estás vos? Bien, bien, gusto tenerte nuevamente en el programa, Raúl, Bueno, igualmente, gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos por estos minutos en este sábado a la mañana. Bueno, contanos un poquito, Raúl, porque están trabajando en este 2023 con un equipo muy importante allí en el Centro Asturiano. Han comenzado a hacer obras en Vicente López, en el campo Covadonga, ¿es así, no es cierto? Sí, ya hace un mes aproximadamente que, bueno, ya veníamos del año pasado programando las obras y bueno, en enero de este año arrancamos las obras en las canchas sintéticas con los nuevos vestuarios, sí, que realmente hacían falta en ese sector. Se resolvió hacer vestuarios nuevos en las canchas de fútbol, sí, y ahora se están concretando, ya estamos al 50% de la obra, así que bueno, ahí estamos trabajando en eso. Háblame un poquito de las canchas sintéticas, ¿puede ser? Sí, cómo no. Mira, hay unas canchas sintéticas que se van a realizar en los próximos días, sí, en unos terrenos que hoy por hoy no están en uso. Ajá. Están frente al río, atrás de las nuevas canchas de pádel, sí, nuevas. Ya tienen un par de años, pero siguen siendo nuevas. Claro, sí, sí. Y bueno, tenemos un terreno ahí que está bastante desactualizado, desaprovechado, sí, y se va a hacer una cancha sintética muy interesante ahí para que, bueno, los chicos puedan usarlas, los colegios, en fin. Calculo que en unos 10 días sí, estarían ya comenzando las obras. Bien. Hay una cancha de pádel que está ahí, que también se va a sacar la cancha, ajá, se va a poner en otro sector, sí, cubierta, uh-huh. Y bueno, en Vicente López en realidad lo que se está haciendo, la idea general es un master plan integral, sí, pero para toda la institución. Es decir, estamos pensando de acá a 15 años, sí, las cosas como para que, bueno, el día de mañana no venga alguien distinto y, bueno, quiera cambiar todos los proyectos. Entonces, la idea es un master plan general para
tratar de que el centro tenga una vida más plena y se ocupen todos los espacios, se aprovechen y se sostengan en el tiempo. Perfecto. Entonces, parte del master plan, son estos vestuarios. Luego surgirá el tema de cubrir la pileta de natación, la climatización, nuevos vestuarios, también bajo las piletas, ya que ya cumplieron su vida útil los que están. Se habla también en el master plan de hacer dormis. Las obras son bastante extensas y los proyectos son muchos. Tenemos muchas ganas de que el centro crezca más aún. Perfecto, perfecto, Raúl. Así que ahí estamos trabajando en eso. Y con proyección a futuro, que eso es lo más importante, Raúl. Proyección a futuro, lo veo perfecto. Así que te cambio de conversación de tema. Esto también hay que destacarlo, obviamente, porque ya se inició la puesta en valor de lo que es el Panteón de la Chacarita. ¿Es así, no es cierto? Sí, es así. Se iniciaron las obras de puesta en valor de todo el panteón, cambiando los pisos que estaban bastante deteriorados. Y se van a cambiar aproximadamente unos 1000 metros cuadrados de pisos que hay. Luego se cambiarán los pisos de los patios delanteros y traseros. Se va a pintar, se va a poner toda la parte eléctrica nueva. Y hay algo muy importante, que es una idea muy importante que surgió en directiva, que la persona que la dio no quiere que diga quién fue, pero es muy importante. No quiere. Así que, pero es un cinerario y me parece que es algo muy importante que no tiene hoy el panteón. Y lo más importante, que es lo que estamos tratando de que suceda, es que traigan una piedra de la cueva de Covadonga que esté avalada por el abad de Covadonga, es decir, que tenga una notificación que es real la piedra, similar a la piedra que está en Solís. Claro. En la sede social. En la sede social, señor. Entonces, esa colocación sería tener un pedacito de Asturias, sobre todo de la Santina, en el panteón, para que acompañe a todos los deudos, a todos aquellos que de alguna u otra manera han hecho grande este centro asturiano. Y esperemos que se dé, que se dé esto. La persona que la traería sería Santiago González Romero, el presidente ahí del Archivo de Indianos de Colombres. En eso estamos. Él va a venir a la Argentina. El tema es que que el abad le notifique esta piedra, que sepamos que la piedra es obviamente de Covadonga, de la cueva. Y la verdad estamos muy muy contentos, muy entusiasmados con este punto. Perfecto. Mira, es muy importante lo que estás destacando, Raúl. Les cuento a la audiencia, estamos charlando con el arquitecto Raúl Vega, él es vocal de la Junta Directiva del Centro Asturiano de Buenos Aires, y es muy importante lo que acabas de comentar, porque hoy en día, y es de público conocimiento, ha cambiado un poco las modalidades de cuando una persona parte, en este caso, así que, y muchas, optan por el tema de la cremación, ¿no es cierto? Así que, te quiero agradecer infinitamente este ratito. Bueno, te agradezco mucho, Oscar, a vos y a tu equipo, y esperemos vernos pronto, tal vez en la Fabada, tal vez en algún otro evento que vamos a hacer prontamente en el Centro Asturiano. Bien, perfecto. Así que te agradezco muchísimo este espacio. No, gracias a vos, estimado Raúl. Así charlamos con el arquitecto Raúl Vega, vocal de la Junta Directiva. Raúl, ya que te tengo línea, aprovecho. ¿Te gusta Manolo Santarrúa? Me encanta. Bueno, le contamos a la audiencia, un gran asturiano, Manolo Santarrúa, nacido en Carreño, mejor dicho, nacido en Candás, para que se ubique, en Candás es una parroquia muy, muy chiquita, muy pintoresca, dentro de Asturias y de lo que es Carreño, en este caso, que obviamente tiene una cierta repercusión geográficamente hablando. Así que vamos a disfrutarlo a este grande, a Manolo Santarrúa, con este título. Mirá qué tema para cerrar tu charla, Raúl. Campanini
Jardines de mi aldea. ¿Qué te parece? Excelente. Bueno. Excelente. Muy buena elección. Bueno, gracias. Vamos con la música, ¿eh? Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Residentes de Vigo en Buenos Aires presenta clases de tango con Esteban y Adriana. Para principiantes e intermedios. Consultas 15 58 60 26 78. Instagram @tangojuntos. Clases de tango con Esteban y Adriana en Residentes de Vigo. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Minutos, 37 de la hora 11 en la República Argentina, 37 minutos de la hora 15 en nuestra madre patria, en España, una hora menos en las Islas Canarias. Señoras y señores, datos del tiempo actualizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, datos de las 11, 35 grados 8 décimas, la temperatura actual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya tenemos una sensación térmica de 39 grados
1 décimas de temperatura, 41 el porcentaje de la humedad, el cielo está ligeramente nublado. Recordemos que para hoy la máxima será de 37 grados, que tal vez puede llegar a superarse esa marca. No obstante, si nos vamos a 12.000 kilómetros de distancia, en Madrid, el cielo prácticamente despejado con 18 grados 3 de temperatura, realmente agradable. Ya llega el tiempo de la realeza, del top 3 de la realeza con María Belén Dipsa. Pero antes, Mili Dipsa les va a reiterar, central de oyentes vía celular del programa. Vamos, Mili, por favor. Muy bien, recuerden que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al siguiente número, 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si se comunican desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100. Y atención, porque estamos en toda la multiplataforma digital. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos encuentran como El Sol de Nuestra España. Muy, pero muy simple, El Sol de Nuestra España. Ahí nos buscan en YouTube. Se pueden suscribir gratuitamente y volver a disfrutar de todos los programas y entrevistas que pasan por acá de los sábados de 10 a 13 horas. Bueno, lo pueden disfrutar ahí en YouTube también. Así que cada vez somos más en la familia digital. Estamos muy, pero muy contentos. Así que ahora sí, tiempo de realeza con María Belén Dipsa. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos. La verdad es que estamos muy bien con este frío. Qué frío que hace. ¿Frío? ¿En qué? ¿En qué calor que hace? Por favor. Sí, es más, acá nuestra amiga Andrea Mercedes Gallo nos decía, dice, estoy en mi casa escuchándolos con el aire, sí, porque la verdad es terrible. Está terrible. Sí, está terrible. Sí. Es como que se vino con todo. 2023, cuando decían vienen con todo, literalmente se vino con todo. Sí, y hay que cuidarse. Hay que cuidarse, sí, tomar agua, usar protector solar, obviamente. Así que bueno, un montón de recomendaciones más, pero bueno, vamos a decir algunas. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar con este top 3 de la realeza. Como podrán notar, me quedo acá con ella haciendo ya la sección. Podemos decir que la adoptamos a Gustavo, así que bueno, nos vamos a quedar. Belén, vamos a quedar, por supuesto, porque en el top número 3 tenemos las actividades de la reina Leticia, porque este jueves 9 de marzo asistió a la proyección del documental El Camino Interior del director y productor Miguel Ángel Tobías, en el que promueve la salud mental junto a la Fundación Telefónica, y ahí estuvieron diferentes personas asistiendo, pero también este documental tiene algo especial, va contando distintos testimonios que relatan este proceso de su transformación vital, de lo que tiene que ver con relación a la salud mental y cómo pueden ayudar a otros a transformar su vida. La verdad es que tiene una iniciativa muy buena porque relaciona este proceso con el Camino de Santiago, porque dicen, tiene algo que el Camino de Santiago también distingue el encanto, la magia y la espiritualidad de este camino que hace algo transformador y que nadie termina el camino como lo empezó. Es verdad. Así que bueno, mucha gente le pasa, sí. Ahí estuvieron también mostrando todo lo que fue el proceso de los distintos testimonios y la verdad que muy bueno. Vamos a ver si se puede ver por acá, así que sí, vamos acá en Argentina. A ver vamos a ver si lo podemos estar charlando más adelante porque es muy interesante y aparte, bueno, es un poco lo de la salud mental que también hay que darle importancia, relevancia y con el Camino de Santiago, que como decías, la gente se transforma. Cuando lo inicia, mucha gente ha dicho lo mismo, testimonios, la verdad, que no son los mismos que cuando terminan. Por supuesto. Así que, y terminada la proyección, abrieron las consultas de la audiencia y también la primera en levantar la mano fue la reina Leticia, que destacó que no iba a realizar ninguna pregunta o hacia alguna reflexión, pero quería agradecer a todos los que formaron parte del documental y que la salud mental es un tema que importa a todos, del que se está implicado y que todos somos responsables. Así que hizo de forma abreviada porque obviamente dio como un discurso, sí, claro. Obviamente no de manera oficial, como a veces se hace, pero desde su puesto estuvo ahí también charlando. Así que muy buena iniciativa. Muy bien. Pasamos rápidamente al top número 2 porque tenemos las actividades del rey Felipe VI, que esta semana realizó diferentes audiencias de defensa, economía e institución española, pero vamos a hablar principalmente de los eventos, porque en este primer lugar tenemos que el lunes 6 en Madrid, Felipe VI entregó el premio de Economía Rey de España, que reconoce la trayectoria científica o profesional de personalidades españolas y latinoamericanas en la economía. También. Sí, junto a la Fundación José Selma Prieto. Y en esta edición, el elegido fue Agustín Carstens, que es de nacionalidad mexicana, y fue considerado uno de los responsables
más grandes de lo que es la política económica influyente en el camino iberoamericano en las últimas 3 décadas. Así que fue ahí galardonado de parte de México, porque en México también hay muchos también descendientes españoles. Sí, es verdad, hace un tiempo estábamos hablando justamente con gente, bueno, de Pinterest, de la red social Pinterest, que están allá en la sede central, digamos, de México, y nos decían, cuando le contábamos la propuesta del Sol de Nuestra España, nos decían, acá en México hay mucha colectividad española, porque también es uno de los puntos más importantes de Latinoamérica donde fue la colectividad española, así que vamos a ver si podemos conseguir a alguien de allá para hablar, sería muy interesante, la verdad que sí, así que bueno, ahí nos comentaban y acá, mira, un ganador también, sí, de la semana pasada también en lo que es el arte, en este caso la economía. Muy bien. Y después en el día de ayer y en segundo lugar tenemos a Francia, que el rey viajó a visitar más que nada la sede del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, como también el Centro de Desarrollo en Boulogne-Billancourt, donde ahí tuvo un encuentro con representantes de instituciones y organismos internacionales, almorzó también con los españoles que trabajan en la organización y en su discurso también destacó lo que es la forma de vida que se lleva en España, habló de todo un poco, vamos a decirlo así, y también lo que están trabajando de construir junto a instituciones lo que es multilateral, así que trabajar en conjunto para seguir creciendo. Claro, ¿y el segundo premio fue para el segundo? No, el segundo top, lo del top número 2, el segundo evento fue lo que es en Francia. Muy bien, Francia es con lo que tenía que ver con las relaciones internacionales. Muy bien, muy bien. Así bueno, que seguimos. Pasamos al top número 1 y tenemos la actividad en conjunto de los Reyes de España, porque el martes 7 de marzo en el Auditorio Nacional de Música en Madrid, el rey Felipe VI y la reina Leticia presidieron lo que es la 21ª edición del concierto In Memoria Víctimas del Terrorismo, donde se encontraban presentes las principales instituciones del Estado, gobiernos, partidos políticos, distintos estamentos sociales y económicos de la sociedad española, recordando a las 193 víctimas de lo que fue el atentado del 11 de marzo del 2004 en Madrid. Así que cuando los reyes llegaron, saludaron a todas las autoridades presentes, se tomaron una fotografía en grupo, como siempre hacen, y después ingresaron al palco de la sala sinfónica con los aplausos de los que se encontraban presentes. ¿Sí? Estaban todos aplaudiendo, por supuesto porque es un gran evento, una gran ceremonia que se lleva a cabo, y luego con los grupos, con la Orquesta Sinfónica y Coro de la Radio y Televisión Española y el grupo vocal Antara Coray, representaron lo que es la obra Carmina Burana. ¿Sí? Y finalizado todo este evento, también saludaron todos los representantes del concierto, conversaron con los más pequeños del grupo coral y su director, y también se tomaron fotos con los presentes, como siempre. Muy bien, para tener recuerdo. Para tener recuerdo. Y para cerrar tengo una chapa, la bonus track. Muy bien, un bonus track, la chapa, contanos por favor de qué se trata. Por supuesto, porque en este bonus track tenemos a la reina emérita Sofía, que es madre de Felipe VI, y este lunes 6 de marzo en Madrid presidió y entregó el premio Reina Sofía de Pintura y Escultura, que son para aquellas obras que intentan crear una conexión entre pintura y escultura clásica y urbana. Este evento es organizado junto a la Asociación Española de Pintores y Escultores y también junto a Google, donde ahí en esta edición número 58 reconoció al riojano César Orrico Méndez por su obra Noche, que es una escultura de bronce que transporta un mundo místico y espiritual, además de lo que son las culturas ancestrales. Qué interesante. Así que ahí estuvo presente doña Sofía y entregó además otros diplomas a los finalistas y también recorrió todos los trabajos de los ganadores en conceptos y estilos diferentes de España como en el mundo. Muy bien, la verdad Así que muy interesante esto último. Muy interesante, sí, porque ahí estuvo participando doña Sofía, estuvo también saludando a todos los presentes, mirando las esculturas bien de cerca, detalladamente, todo lo que es arte estuvo estas semanas. Muy bien, así que doña Sofía. Doña Sofía, sí, que es la madre de Felipe VI. Exactamente, acá la aplaudimos porque la verdad ella se va a recorrer, bueno, estuvo ahí un poco, digamos, bajón con cuando fue lo del hermano. Cuando fue lo del hermano, sí. Así que ahora de nuevo está saliendo, está cumpliendo con los actos oficiales y todo lo que tiene que ver con lo que es su rol dentro de la realeza de España, siendo reina emérita. Claro, totalmente. Así que bueno, mira, hasta a Bongo le gusta, ¿viste? Hasta a Bongo sí le gusta la parte de la realeza. Totalmente. Así que bueno, Belén, ¿el sábado que viene nos traes más noticias de la realeza? Por supuesto, hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radio oyentes. Muy bien, y recuerden amigos que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a la central de oyentes 11 36 76 6100.
Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100 y también a través de toda la multiplataforma digital del Sol de Nuestra España. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos encuentran ahí, muy simple, el Sol de Nuestra España, y se pueden sumar a esta comunidad digital que va creciendo día a día, ¿eh? La verdad que sí, va creciendo cada vez más. Así que para tener en cuenta y que estemos en contacto no solamente los sábados, sino cualquier día de la semana. Perfecto, muy bien, gracias. 11:47 minutos la hora en la República Argentina. Le cuento que un día como hoy, 11 de marzo, pero de otros años, en este caso en 1921, nacía el gran Astor Pantaleón Piazzolla. Astor Piazzolla, un notable compositor, hombre de la música, compositor y bandoneonista argentino, había nacido justamente en la ciudad de Mar del Plata. También un día como hoy del 73, el candidato peronista Héctor J. Cámpora triunfa en las elecciones presidenciales y luego obviamente la renuncia de Cámpora a mediados de julio de ese año abrió el camino a Perón, recordarán ustedes, para presentarse como candidato a presidente por tercera vez. En el 2004, bueno, ya estuvimos hablando en el programa donde se produjeron una serie de atentados simultáneos en España, tanta gente falleció, tanta gente herida, así que esto también lo hemos destacado en el programa. 2020, un día como hoy, el director general de la Organización Mundial de la Salud, el infectólogo etíope Tedros Ghebreyesus, declara en Ginebra, en Suiza, que la propagación del COVID-19, del coronavirus, es enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 y tiene el carácter de pandemia. Todo lo que hemos vivido, que ya lo estamos obviamente todavía con repercusión en los próximos años, a ver qué es lo que sucede. Hoy cumpleaños la modelo venezolana Catherine Fulop, también, por cierto, una belleza de mujer, por cierto, y aparte una excelente persona. El conductor y periodista Nicolás Repeto, que hace unos días estuvo en el casamiento de su hija Juanita, también Nicolás Repeto, hoy 65 años, está cumpliendo. Y el músico y productor argentino Juanchi Baleirón de Los Pericos, el conjunto de Los Pericos, para que se ubiquen también. Así que bueno, central de oyentes vía celular del programa, señoras y señores, vamos bueno, tenemos mucha información, por cierto, tenemos noticias de España, vamos a recordar central de oyentes vía celular del programa Milidipsa, por favor, para que nuestros amigos oyentes ya lo tengan en cuenta. Vamos. Muy bien, se pueden comunicar al 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, y en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube nos encuentran como El Sol de Nuestra España. Perfecto, aparte suscripción gratuita. Después vamos a destacar algo de una entrega de un premio, Mili, ¿o lo querés hacer ahora? No, ahora más adelante en eventos, espectáculos. Bueno, perfecto, entonces, correcto. Bueno, vamos a disfrutar de la buena música de las Islas Canarias, ¿les parece bien? Bueno, le mandamos un beso grande a Liliana Costa, de Canarias, del Centro Archipiélago Canario de Buenos Aires. Señoras y señores, Los Gofiones desde Canarias y esta versión tan particular, Gran Canaria. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Seguimos en El Sol de Nuestra España, edición federal, para todos ustedes. Bueno, llega todo lo que tiene que ver con espectáculos, con eventos de la colectividad española, también obviamente todo lo que tiene que ver con, bueno, la propuesta tan especial que todos los sábados compartimos. 3 horas de este gran magazine aquí en esta radio histórica, en este programa que va ahora rumbo camino a los 28 años de vida en forma ininterrumpida. Así que bueno, seguimos adelante obviamente con propuestas que son más que importantes, por cierto. Bueno, y obviamente toda la información que vamos recibiendo durante toda la semana de las distintas instituciones. También, bueno, hablando de instituciones,
la repercusión de los llamados telefónicos que hemos tenido en la producción con respecto a lo de mañana del día de las colectividades en la Avenida de Mayo, sí, es a partir del mediodía, así que con ropa liviana, con alguna botellita de agua mineral, también eso es muy importante, pero bueno, sin lugar a dudas hay muchísima respuesta y preguntaban, reitero, va a ser el stand 30 y 31, porque hubo un par de personas que nos llamaron para preguntar en qué parte. Bueno, ubiquen el stand 30, 31, allí va a estar la gente de Suipacha, con la propuesta gastronómica por excelencia. Así que bueno, hecha ya obviamente la definición, ya se lo hemos dicho. Tiempo de espectáculos y entretenimientos. Mili Dipsa, acá te estamos escuchando, vamos. Muy bien, bueno, vamos a empezar con lo que es más espectáculo, podemos decir, porque les voy a comentar sobre Carlos Núñez, ya que está llegando a la Argentina. Sí, así como escuchan, Carlos Núñez se va a estar presentando en el Teatro Colón el 29 de marzo. Así que hay todavía unos días de diferencia, pero aquellos que quieran ir a disfrutar de Carlos Núñez en el Colón, lo pueden hacer porque todavía hay entradas, así que con tiempo pueden sacarlas. Vuelvo a repetir, Carlos Núñez en el Teatro Colón el 29 de marzo. Así que sabemos que hay muchos oyentes que les gusta, así que por eso es que lo queremos difundir. Perfecto, bien, así bien. Que... Va a estar con León Gieco. Claro, sí, con León Gieco, sí, que ya está confirmado. Son muy amigos. Sí. Así que bueno, para tener en cuenta, amigos y amigas. También seguimos con otra noticia porque les cuento, mañana domingo 12 de marzo, está la entrega número 95 de los premios Oscars. Seguramente ya habrán visto en redes sociales, en la televisión, que obviamente Argentina está ahí presente porque Argentina 1985, que acá le vinimos haciendo todo el caminito, como quien dice, exacto, toda la campaña. Bueno, Argentina 1985 está nominada como mejor película extranjera. Sería el tercero para Argentina, por eso hay mucha ilusión con respecto al Mundial. Se hacen ahí los chistes, la verdad que exactamente. Sí. Así que está ya, bueno, Ricardo Darín, Peter Lanzani, Santiago Mitre, todo el grupo ahí, Victoria Alonso también. Que Victoria Alonso es argentina y es creo que la vicepresidenta o la presidenta de Marvel, Así que mira vos. En Made in Argentina. Mira vos, qué bien. Sí, bueno, representando ahí. Genial, Así que bueno, mañana la entrega de los premios Oscars lo pueden ver por TNT. TNT a partir de las 20 horas, lo van a estar transmitiendo desde la alfombra roja hasta la ceremonia, lo que vendría a ser, así pueden disfrutar todo y a ver qué pasa. Sí. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bien. Así que, muy bien. En otras noticias les voy a comentar sobre el tema de la campaña solidaria que estábamos realizando con Arriaga. Sí. Ya se terminó la fecha, porque recordemos que era hasta ayer, hasta el viernes, pero aquellos que quieran donar y que tengan algo, esta semana podemos estar en contacto. Se pueden comunicar al 11 36 76 6100 y ahí vemos la forma en que nos pueden llegar a alcanzar si les quedó quizás alguna bolsita de útiles escolares o de libros para colorear, así que para prestar atención. Perfecto, entonces, genial entonces, correcto. Bueno, ¿qué más tenemos, Mili, por favor? Muy bien, otro tema, les queremos comentar sobre los premios Seibo. Ustedes van a decir, premios Seibo, sí, ¿se acuerdan que hace unos meses les dijimos, vótennos, nos votaron como mejor programa de colectividad de radio y televisión? Bueno, hemos ganado, así que en el día de hoy estamos yendo a retirarlo al municipio de Lanús, que hace muchas actividades para lo que es colectividades. El municipio de Lanús, con la Dirección General de Colectividades, realmente es para destacarlo, sí. La verdad que sí, así que vamos a ir a retirarlo. Le queríamos agradecer a ustedes, a nuestros oyentes, que son oyentes, algunos amigos también, amigas, que siempre nos acompañan, así que muchísimas gracias, hemos ganado, hoy lo vamos a retirar el premio Seibo y después vamos a subir en redes sociales seguramente algún video, alguna foto, algo para tener en cuenta. Perfecto, para que muy puedan bien. Disfrutar con nosotros, aunque sea, como decimos, la conexión digital. Exactamente, perfecto, Mili. Bueno, ¿qué más tenemos? Así que bueno, ahora nos metemos de lleno más con lo que son eventos. Vamos a empezar con el tema de la Ley de Memoria Democrática. Recuerden que FEDESPA está realizando ciclo de jornadas informativas. Quedan las fechas del 15, 22 y 29 de marzo a través de Zoom, a las 19 horas vía Zoom, así que hay cupos por día, por cada día hay 40 cupos, así que a apurarse ahí si quieren asistir. Se tienen que inscribir a fedespa@fedespa.org, muy simple, fedespa@fedespa.org. Recuerden 15, 22 y 29 de marzo, ahí tienen por si quieren sacarse alguna duda con respecto a la Ley de Memoria Democrática, la ciudadanía española, que es un tema que la verdad muchos están preguntándonos. Así que para que tengan
en cuenta. También les voy a comentar sobre otro evento, porque el sábado 18 de marzo a las 10:30 horas va a estar el estreno del documental Argentina a l'Olla Noite de Pedra, historias de gallegos desaparecidos en Argentina. Va a estar el conversatorio a cargo de Fernando Martín López, secretario de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España. Así es. Y se va a llevar adelante en Perón 940, Capital Federal. La sede del PSOE acá en la República Argentina. Así es, así que vuelvo a repetir, sábado 18 de marzo a las 10:30 horas en Perón 940, Capital Federal. Así que para que tengan ahí cualquier cosa nos pueden contactar y les pasamos mejor la información. Perfecto. Bien. También seguimos con el Centro Riojano Español. Sí. Recuerden que el viernes 17 de marzo se va a estar realizando la conferencia de La Rioja a la Argentina, de su cuna a su expansión, el viaje de ida y vuelta de la lengua española. Así que aquellos que quieran concurrir se pueden acercar al Centro Riojano Español y también consultar, atención, aquellos que quieran consultar, al 11 32 92 54 16. Repito, bien. 11 32 92 54 16. Y también aquellos que quieran consultar sobre la fiesta de los 100 años. Quedan algunas tarjetas todavía, hay algunos lugares, pero hay que apurarse. Y el jueves están llevando adelante, atención, esto es muy importante, un taller también que tiene que ver con literario. Bueno, ¿qué más tenemos, Mili, por favor? Muy bien, seguimos con el Centro Salamanca de Buenos Aires, ya que el Día de la Mujer, o sea, por el Día de la Mujer, por el mes de la mujer, mejor dicho, el 18 de marzo van a estar realizando Corazón de Mujer. Corazón de Mujer, una jornada artística cultural donde va a haber espectáculos, bueno, la verdad, talleres, exposiciones. Esto es a partir de las 16 horas y a las 18:30 horas va a estar la gala musical y además hay buffet. Así que súper completo. Bien. El Centro Salamanca de Buenos Aires, Avenida Independencia 2540, Capital Federal. Esta propuesta de Corazón de Mujer, qué lindo título, Corazón de Mujer, esta jornada artística cultural. Así lo lleva adelante Liliana Montiel y la gente de Cultura de Salamanca, Graciela Lafroce también y por supuesto todos. Así es, y la entrada es libre y gratuita, muy interesante también la propuesta. Perfecto, ¿qué más? Más adelante vamos a hablar porque nuestros amigos del Club Tinetense de la Residencia Asturiana están preparando la gran fabada aniversario para el 2 de abril. Ajá, bien. Así que aquellos que quieran asistir es en Guevara 35, Capital Federal, bien. Repito, el 2 de abril, Guevara 35, Capital Federal. Sí. Si se quieren comunicar para ir reservando, lo pueden hacer al siguiente número, 4855-6253. Repito, bien. 4855-6253. Así que lo que es el Club Tinetense Residencia Asturiana, les mandamos un saludo grande a nuestros amigos. Sí, a los chicos, juventud que preside la institución. Bien. Sí, y nos dijeron que ponen la radio siempre para que escuchen ahí todos, así que les mandamos un beso desde acá, del sol de nuestra España. Hay una invitación muy especial para mañana del Centro Lalín, Agorada y Sillera. Centro Lalín que lleva adelante el doctor José Luis Iván, junto con José González Costa y toda la comisión directiva. Algo para mañana a la mañana, mire. Muy importante y muy merecido, por cierto. Así es en conmemoración por los 40 años del retorno de la democracia en Argentina, donde se descubrirá una placa que recuerda las reuniones que realizaba el expresidente en una de las salas de la institución. Así que como homenaje también, bueno, se va a realizar ahí esta distinción a la sala Presidente Raúl Alfonsín. Así es. A las 10:30 de la mañana, mañana domingo 12 de marzo, 10:30, aquellos que quieran asistir lo pueden hacer en el Centro Lalín, Agolada y Silleda. Exactamente, ahí en la calle Moreno, 1949, para que lo tengan en cuenta, con entrada libre. Así que es abierto para todos, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más, Mili Dipsa, vamos? Muy bien, por hoy no tenemos mucho más, después seguramente más adelante, si tenemos más información, les vamos a estar contando, pero esta es la información principal. Tuvimos espectáculos y eventos de todo un poco, la verdad que sí, para que tengan en cuenta. Perfecto, entonces, señoras y señores, ha pasado ya 3 minutos del mediodía en la República Argentina. Nos vamos a disponer a hacer la última pausa del programa por el día de hoy. En un ratito, atención, a prepararse porque estaremos a 12.000 kilómetros de distancia charlando con un hombre de los medios como es Alberto Arija. En un ratito lo vamos a estar haciendo porque hace un rato, antes de empezar el programa, lo hemos realizado, esta grabación, porque aparte se ha hecho un Zoom. Entonces, ustedes van a escuchar el audio, ¿estamos? Pero posteriormente, nuestra producción va a subir a las redes sociales el video
para que puedan compartirlo, en este caso, en la charla que mantuvimos con Alberto Arija sobre el tema de mujeres invisibles, una nota muy interesante, y aparte, obviamente, que está también lo que es el trabajo allá en España de la Junta de Castilla y León, que lleva un trabajo realmente muy, pero muy destacado, la Junta de Castilla y León, en nuestra madre patria. Pausa de la emisora, y en instantes vamos de lleno a la tercera y última hora de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Señoras y señores, arrancamos la tercera y última hora en El Sol de Nuestra España, edición federal. Vamos con Pastora Soler, gran voz, La Tormenta. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bien, señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal. Saben ustedes que esta semana, el 8 de marzo, fue el Día Internacional de la Mujer. Estamos dentro del mes de la mujer, pero todos los días es el Día de la Mujer. Y por ese motivo hoy les quiero comentar que más tarde, en un rato, van a tener la posibilidad de ver esta charla con este caballero que lo tengo frente a mí, a 12.000 kilómetros de distancia, porque estamos haciendo un Zoom. Hoy la tecnología nos permite vernos. Yo, obviamente, estoy con una remera normal, porque hace una temperatura muy elevada aquí en Buenos Aires, por más que estamos acá en el estudio de nuestras oficinas con aire acondicionado, pero el caballero lo tengo a 12.000 kilómetros de distancia, en España, precisamente en Asturias, en un lugar muy, muy particular. Así que bueno, y él está de camisa blanca, impecable, y un moño que es para esta circunstancia. Mi estimado Alberto Arija, te digo bienvenido a nuestra propuesta que es El Sol de Nuestra España, edición federal. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, estoy encantado de estar contigo por fin. Esta nos la veníamos ya tratando de hacer desde hace mucho tiempo, y por fin hemos podido cuadrar agendas, que se dice por aquí, y poder charlar un rato. Encantado de estar al Sol de Nuestra España por dos motivos. Uno, por poder estar contigo y con tu audiencia, cosa que desde luego me agrada muchísimo. Y el otro, porque con las temperaturas que tenemos aquí, que es invierno en Asturias, estar al sol, en este caso de Nuestra España, pero estar al sol viene genial, ¿no? Porque uno así templa uno el cuerpo. Y en cuanto al moñito, que aquí lo llamamos pajarita, el moñito, por supuesto, para la ocasión no podía ser menos. Bueno. Hace unos días estuvimos charlando aquí en la Argentina con nuestro querido Alberto Arija, en la Gran Vía de Mayo, en la Avenida de Mayo, con dos amigos en común también que tenemos, también en una mesa, una charla muy, muy distendida. Y dijimos, bueno, le dije, Alberto, sería interesante tenerte en el programa un Zoom, ya que hoy en día la tecnología nos permite todo esto. Así que bueno, enhorabuena. Alberto, primera pregunta que tengo para realizarte. Vos sos un hombre de los medios, sos actor, productor, locutor, haces de todo. Sos un hombre que llevas un abanico de propuestas artísticas y profesionales muy interesantes, por cierto. Pero contanos un poquito, porque hemos visto en las redes sociales y en estos últimos días algo que tiene que ver con el Día de la Mujer y con una propuesta que tú has logrado, que es Mujeres Invisibles. ¿De qué se trata? Mira, Mujeres Invisibles es un proyecto documental. Es un proyecto que va más allá de lo que es una película documental, ¿no? Trata sobre una generación, varias generaciones, diría yo, de mujeres que no solo se dan en la geografía española. Desde luego nosotros nos hemos fijado en las zonas rurales de eso que ahora llaman la España vaciada,
que se habla mucho de ello, de las zonas de los pueblos que están perdiendo población y que se están quedando realmente, algunos de los pueblos empiezan a desaparecer y otros se quedan con muy poquita gente. Bueno, en esas zonas vivieron lo que yo diría que son las peores décadas del siglo XX, las que van desde la posguerra hasta la transición española. Vivieron una serie de mujeres que yo llamo invisibles. Las llamo invisibles porque fueron las que se encargaron de todo prácticamente. Son las que sujetaron el entramado sobre el que se basó el desarrollo de las zonas rurales en España durante el siglo XX. Y lo hicieron a base bueno, criar hijos, ocuparse del marido, ir a trabajar al campo, hacer las tareas de la casa porque también se ocupaban de la casa. En casa no solo eran las que cocinaban y las que limpiaban, sino que además eran las psicólogas porque escuchaban, eran las maestras porque también se sentaban con sus hijos a hacer las tareas, aunque a veces ellas desconocieran lo que estaban haciendo los hijos, pero solo por el hecho de que ellos se pudieran poner y realizaran las tareas. Eran las economistas, porque también se encargaban de la economía familiar, ¿no? Se encargaron de todo, absolutamente de todo. Y cuando los hijos crecieron, no sin dificultades, porque además hay que sumarle a eso el hecho de que no gozaban precisamente de las comodidades que ahora tenemos, ¿vale? Estamos hablando de las zonas rurales en una España que no tenía agua corriente, tenían que ir a buscar fuera, que en muchos pueblos no había electricidad, o no tenían una electricidad asegurada, es decir, se iba la luz muchas veces, de calefacción ni hablamos, pero en medio de esas dificultades fueron capaces de sacar a sus hijos. Y cuando ellos se emanciparon, de repente llegaron los padres. Es decir, los padres de ellas o los padres de sus maridos se habían hecho mayores y también necesitaban cuidados. Y ellas se encargaron de todo. De todo. Nadie les preguntó qué es lo que les hubiera gustado ser. Si dentro de ellas latía alguna vocación, había algún anhelo de ser algo que no fuera una mujer dedicada a su marido, a sus hijos y a su casa. Y por eso yo las llamo invisibles, porque nadie las tuvo en cuenta, absolutamente nadie las tuvo en cuenta. Y yo creo que este proyecto lo que trata por una parte es devolverles la visibilidad, realizar un ejercicio de justicia poética con ellas, porque además tampoco estamos hablando de mujeres que hayan vivido en el siglo XV. Son mujeres que pertenecen a nuestra sociedad de hoy, que siguen vivas. Y que además siguen catalizando a la familia, porque hoy son abuelas y bisabuelas y la familia se sigue reuniendo en torno a ellas. Y ellas siguen siendo un referente, ¿no? Entonces, claro, este trabajo documental lo que hace es aglutinar toda esa experiencia, hacer que ellas nos cuenten su vida desde algo que yo defino como la contundencia de la sencillez. Es decir, son tan contundentes precisamente porque hablan con la mayor sencillez del mundo. Son mujeres que fueron a la escuela muy poco, porque a los 12, 13 años estaban trabajando ya, ¿no? Pero sin embargo, suplen esa imposibilidad o esa incapacidad de expresión formal y potente con una contundencia de sencillez. Alucinante, ¿no? Y Alberto, te pregunto. Y dime, obviamente ya esta propuesta de Mujeres Invisibles ya se ha alargado, ya está obviamente en las redes sociales, ya está para que todos puedan verlo y escucharlo, ¿es así? Sí. Se estrenó en octubre del año pasado. Y desde entonces no hace más que darnos alegrías. Es decir, desde entonces, bueno, por supuesto está en redes, se puede encontrar en YouTube. En YouTube, como clicar Mujeres Invisibles, lo van a encontrar. Si ponen a Alberto Arija, mi nombre, .wix.com/Mujeres Invisibles, se van a encontrar no solo con el documental, sino además con una serie de capítulos que le hemos dedicado a cada una de las protagonistas. El documental está hecho a base de entrevistas con 10 mujeres que arrojaron más de 7 horas y media de grabación con la que montamos el documental. Pero claro, ya sabes lo que ocurre con este tipo de materiales. Al final empiezas a montar y no sabes qué descartar. Porque hay tal carga de rotundidad, de expresión y de historia. Es muy rico todo, ¿no? Es muy rico el material. Esto. Es posible, ¿no? Y entonces les hemos hecho a cada una de ellas
Sí. Un clip de unos 10, 12 minutos, que cada uno de ellos dispone. Todo ese material se puede ver en la página, ¿no? Perfecto. Y Alberto, te pregunto también de qué localidades, de qué partes geográficas de España le has hecho la nota. Hemos elegido mujeres de la provincia de Palencia. Palencia es una provincia que está en Castilla y León. El gobierno de la provincia de Palencia fue quien se subió a este proyecto y por lo tanto elegimos 10 mujeres de pueblos de toda la provincia. Bien. Pero en realidad es que no importa. Nosotros al principio pensábamos que esto pudiera a lo mejor hacer que el proyecto fuera demasiado local, pero nos hemos dado cuenta que no. Claro. Automáticamente. Es que además hemos recibido llamadas de montones de sitios, no solo de España, sino de Hispanoamérica, por ejemplo, que han visto el documental. Sí. Y claro, todo el mundo se identifica, porque todos tenemos, y seguramente tú también tienes una mujer invisible en tu árbol genealógico. O sea, Sí, señor. automáticamente uno está viendo a su madre, está viendo a su abuela. Totalmente. Entregadas y con una capacidad resiliente impresionante. Claro. Te pregunto, ¿quiénes son esas mujeres? ¿Algunos nombres recuerdas de ellas? Mira, tienen unos nombres muy divertidos, porque son nombres muy castellanos. Demetria, por ejemplo, es una mujer que además crió 4 hijos. A los 12 años estaba trabajando. Hacía queso a los 12 años en una empresa. Mira vos. Y además se ocupó de trabajar en el campo, además de hacer el queso. Claro. Sí. Hay una mujer también. Hay una mujer que es de Cervatos de la Cueza, que es precisamente el pueblo donde nació el padre del general San Martín. Mira vos. Esa mujer es impresionante, es muy divertida, pero al mismo tiempo te cuenta unas cosas alucinantes. Dime. Yo recomiendo que Aurelia se llama, recomiendo que veáis el capítulo de Aurelia porque es impresionante. Es ver cómo una niña de 12, 13 años tiene la capacidad de decisión de una adulta y en aquella España... Estamos hablando de una mujer que ahora tiene 70 y muchos años, cerca de 80, pero en aquella España con 12, 13 años se aventura ella sola a marcharse a Madrid a buscar trabajo, porque hace falta en casa, y vive una serie de aventuras impresionantes que la llevan por Marruecos, y bueno, ella afirma que no le tiene miedo a nada. Es impresionante porque en la entrevista dice, no, yo no le tengo miedo a nada. Claro. Sí, en todo caso, solo tiene una preocupación y ellas todas tienen una preocupación. Sí. Son las generaciones futuras, los hijos, los nietos. Claro. ¿Qué les va a dar la sociedad en el futuro? ¿No? ¿Y cómo van a vivir? Exactamente, Alberto. Y bueno, obviamente les llevó mucho tiempo después el editar, el trabajo, todo lo que es un compendio de esta propuesta para lanzar Mujeres Invisibles, porque está bien, llevó muchas horas de grabación, pero después la edición, el armado, bueno, todo un trabajo muy artesanal, ¿no es cierto? En ese sentido yo tengo mucho que agradecer y desde luego ha sido un orgullo trabajar con Visual Crea, que es quien se ha encargado tanto de la filmación como de la edición posterior y le ha aportado al documental una impronta muy particular, ¿no? Muy fácil de ver y además que hace que inmediatamente te metas en esa especie de túnel del tiempo, que es lo que proponemos, que la gente entre en ese túnel del tiempo y vea de repente una España de hace 60, 70 años relatada por estas mujeres. Sí, ya lo creo. Bueno, vamos a recordar, estimado Alberto Oreja, reiteremos en qué lugares, en qué propuestas de las redes sociales pueden ver Mujeres Invisibles, por favor. Mira, yo creo que lo más sencillo es en YouTube, desde luego lo van a encontrar. Bien. Mujeres Invisibles. Bien. Eso lo van a encontrar. Pero además, si ponen mi nombre, albertoarija.wix.com/Mujeres Invisibles, ahí van a ver además todos los capítulos, además del documental, van a ver los capítulos que hemos diseñado para cada una de ellas. Perfecto. Para ir cerrando esta charla, mi querido Alberto Oreja, desde Asturias, miren ustedes, 12.000 kilómetros de distancia. Un sitio fantástico. Sí. Desde luego los asturianos que en este momento nos están escuchando ahí en Argentina saben que lo que digo es cierto. Esta es una tierra que crea desde luego dependencia y que no me extraña en absoluto que quien ha nacido aquí y ha tenido que salir extrañe durante el resto de su vida esta tierra. Claro que sí. Aparte me mostraste fotos en tu celular hace unos días atrás cuando estabas acá en Buenos Aires y yo miraba esas imágenes y decía, esto es una belleza. Y esas puestas de sol, una postal, sin lugar a dudas. Es otro modo de vivir, amigo. Claro, es otro modo de vivir.
Sí, Es otra propuesta, Vinta. Claro, totalmente. Bueno, contanos brevemente cómo anda tu propuesta radial, pasaje de radio, Pasaje ¿no? de Ida Radio. Mira, Pasaje de pues Ida Radio, sí. ahí estamos en la tercera temporada, Sí. emitiendo tanto aquí como allí y además en las redes sociales y en las plataformas, en las principales plataformas digitales. Sí. Esto pertenece al proyecto Pasaje de Ida que tú conoces y que relata la historia de la emigración europea hacia América en la primera mitad del siglo XX. Hay un área audiovisual que tiene ya 2 temporadas y que seguramente este año hagamos una tercera con Bien. historias de emigrantes, en este caso castellano-leonesas, que se fueron para Argentina en la primera mitad del siglo XX. Hay esta parte de radio que lo que hace es construir la memoria musical. Es decir, en un momento dijimos, bueno, vamos a ver, está bien, nos cuentan su historia, esa manera de imponerse a la vida, ¿no? Pero, bueno, cómo se escuchaban, cómo se divertían, qué sonaba en sus oídos cuando hicieron esa aventura. Y nos embarcamos con Vintage Music, que es una de las, yo diría, de las 5 plataformas más importantes del mundo de distribución de música en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Claro. Nos embarcamos en este proyecto y lo que hacemos es, en Pasaje de Ida Radio, construir esa memoria a través de los sonidos, de todos los ritmos y las maneras de entender la música que los europeos y los americanos de repente hicieron que confluyeran en el Atlántico durante ese tiempo, ¿no? Y desde luego sigue influyendo de manera directa sobre los compositores actuales. Es decir, la mayor parte de la música interesante que ha generado el ser humano después de los clásicos, en la primera mitad del siglo XX. Perfecto. Y es como si después de los clásicos hubiera un agujero negro que se lo hubiera comido todo hasta que llegaron los Beatles. Claro. Todos sabemos lo de los clásicos, todos sabemos de los Beatles para acá, pero en ese tiempo intermedio es como si un agujero se lo hubiera comido. Claro que sí. Y la verdad es que no le hemos dado la importancia que tiene. Claro que sí. Eso es lo que construimos. Y luego hay un área más, que es el área educativa. Perfecto. Para mí es fundamental. Sí. Todo esto, la experiencia de los emigrantes, los sonidos musicales, se lleva a la educación secundaria. Claro. Y entonces provocamos diálogo, debate en las aulas del secundario con todo este material, ¿no? Perfecto. Me parece apasionante esa aventura. Excelente. Así que bueno, y las mujeres que nos están escuchando en este momento y que van a ver a través de las redes sociales esta charla frente a frente con Alberto Arija, son historias que reflejan a muchas mujeres de quizás sus raíces, sus madres, sus abuelas, bueno, sin lugar a dudas una motivación muy especial. Alberto, no te quiero quitar más tiempo, yo te agradezco. Es un placer siempre estar contigo. Estar en esta propuesta tan especial que es El Sol de Nuestra España, edición federal, porque estamos en toda la Argentina y obviamente con las redes sociales ya traspasamos las fronteras de la Argentina y eso a nosotros nos gratifica y mucho. Así que te quiero agradecer realmente este ratito aquí en nuestra propuesta del Sol de Nuestra España y como siempre tú sabes que las puertas están abiertas. Pues, el placer es mío y soy yo quien te agradece la posibilidad de poder charlar y de poder ocupar unos minutos sintiéndome en Argentina más que nunca, porque como tú sabes, yo tengo parte de mi vida y de mi corazón puesto ahí en Argentina. Por lo tanto, tener la posibilidad de estar ahí, aunque sea virtualmente, a mí me parece fantástico. Y poder además compartir contigo unos minutos, creo que esto deberíamos hacerlo más a menudo, querido Oscar. Sí. Exactamente, es una muy buena idea. Así que bueno, amigos, han escuchado esta charla con Alberto Arija, pero además, en un par de horas, todo esto lo van a poder ver y reflejárselo a través de las redes sociales. Alberto, abrazo grande a 12.000 kilómetros de distancia y nos estamos viendo próximamente. Igualmente, será un placer compartir contigo en cualquier momento, en cualquier parte, allí o aquí. Pero, ¿por qué no? Gracias. Abrazo grande, Alberto. Abrazo grande. Igualmente. Alberto Arija, un hombre de los medios, protagonista del día en El Sol de Nuestra España, edición federal para todos ustedes.
Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentina Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires, Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo, AM 830 para todo el país. Rapidito vamos con calendario de pagos. Esto es un programa también magazine de servicios. Vamos con calendario de pagos para jubilados y pensionados nacionales, aquellos que cobran a través de la ANSES. Para esta próxima semana que se inicia, a ver, es que no superen los 58.665 pesos. Estas son las fechas de documentos que finalizan en 3. Van a cobrar pasado mañana, lunes 13 de marzo. Documentos que finalizan en 4, el martes 14. Documentos que finalizan en 5, miércoles 15. Documentos que terminan en 6, el jueves 16. Documentos que finalizan en 7, el viernes 17 de marzo. Esto es a través de la ANSES. Este es un servicio que brindamos a toda la audiencia, a nuestra propuesta radial del Sol de Nuestra España. Bueno, la tengo en línea. Tengo una dama acá en línea.
línea? No me digas, Bueno, qué copiloto que tiene mi amigo Ernesto Arriaga. Hola María, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Bueno. Acá estamos en Expo Agro. Contanos. Fue todo un éxito la exposición. Sí. Porque entraron un promedio de 20.000 autos por día. Sí. Y se hicieron muchos negocios realmente. Bien. En este momento ayer empezó el desarme de los stands, ayer salían los camiones pequeños y hoy están saliendo los camiones grandes con todos los stands y todos los materiales que se utilizaron. Claro. Pero bueno, realmente fue un éxito, estuvieron todas las autoridades, sí. Vino el gobernador de la provincia de Kicillof, sí. El día martes, sí. El miércoles estuvo Larreta, sí. Santilli, sí. y Gerardo Morales, bien. Y el jueves vino Patricia Bullrich, ajá. Y además hubo un montón de diputados, Jorge Macri, senadores, bueno, sí. Gente que va del quehacer político del país. Exactamente. Y obviamente hay que pensar, como uno dice, ya en el futuro, porque hay elecciones este año, María. Exacto, entonces hay que ver, ¿no es cierto?, los que lleguen a ser futuros candidatos a las presidenciales acá en la República Argentina. Exacto. Así que sí, y aparte fue un éxito. Por un lado, mira, justamente María, y le cuento a la audiencia, a mí me lo comentaban. Por un lado, mi querido amigo periodista deportivo Osvaldo Tarafa, que estuvo allá en Expo Agro, porque obviamente el automovilismo argentino, el turismo carretera, el TC Pista, todos se nutren de lo que es la parte agropecuaria publicitariamente hablando. Y también la gente de la colega Radio Rivadavia, la M630 Rivadavia, que también estuvieron por allí, me comentaba del éxito que fue. Así que María, sin lugar a dudas, un éxito total. Sí, sí, fue un éxito. Además, hubo compra-venta de ganado. Claro. Y bueno, digamos, en cuanto al espectáculo, hubo unas acrobacias sí. En el aire. Ajá. De un famoso piloto sí. Que hace este tipo de dibujos en el aire, que sube y baja, que bueno. Ajá, supongo. Lo invitó Ernesto, pero yo le dije, no. Pensé que el piloto iba a ser Arriaga justamente para hacer esa acrobacia, María. Mira lo que te digo. ¿No? Ahí está tirando letras. Sí. Bueno. Le voy a pasar con el señor Arriaga. La verdad que fue un éxito la exposición. Muy bien organizada. Cada vez está mejor. Eso es lo importante, María. Hay que apostar por el país, por la Argentina, y hay que apostar por el futuro de nuestra nación, que eso es muy importante. Y el agro, el sector agropecuario, que es el pilar fundamental para el crecimiento de un país, sin lugar a dudas. Lo único que, antes de pasarle con Ernesto, que le quiera hablar de Tatón y de lo que vamos a hacer después, sí. Le voy a dar un tip que realmente es para mencionarlo. Sí. Porque vinieron muchos políticos. Sí. El único que cuando entró en el salón VIP, sí. Todo el mundo se levantó, todo el mundo le aplaudió, sí. Que fue cuando vino Patricia Bullrich. Ajá, mira vos. Los demás, bueno, sí, se saludaban, bueno, sí. Todos tenían su séquito, pero con a ella, sí. Realmente es algo que me llamó muchísimo la atención, porque fue unánime, todo el mundo se levantó y lo ovacionó. Sí. Bueno. Se ve que tiene mucha carisma. Sí, bueno, sin lugar a dudas, María. Un saludo para toda la audiencia y de paso con Arriaga, que la va a hablar de Tatón. Bárbaro, María, un beso enorme y gracias y buen fin de semana. Querido Ernesto Arriaga, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, propio, ya está todo, hasta el que viene. Sí, ya está todo listo. Bueno, ¿cómo estás, Arriaga? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Sí. Realmente trabajamos 5 días muy fuertes. Y me imagino, sí. Porque se trabaja de las 6:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Exacto, sí. Pero es infernal. Es la exposición más grande de Sudamérica, es infernal.
Claro, sí, sí. Tuve oportunidad de estar en algunas ocasiones y realmente cuando fui, hace un par de años que no voy, yo siempre quedo deslumbrado por las máquinas. Aparte, vos viste las maquinarias que tienen, son coches más que unidades 0 kilómetros, son, bueno, máquinas del futuro, viste, los tractores, la parte agrícola, todo, ¿no? Y $600.000 una completita, ¿eh? Exactamente, sí, exacto. Y bueno, el campo argentino este año, el año pasado, cosechó 130 millones de toneladas de granos, se vinieron al mundo. Este año va a ser un 20% menos por la sequía que hay. Sí, sí. Pero igualmente somos muy fuertes exportadores del mundo. Claro, 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 claro. Y ustedes están ahí con vialidad, ¿no es cierto? Con vialidad en lo que tiene que ver el tema de... No. Bueno, está bien. Coordinador general. Bien. Con el tema seguridad vial. Eso. Con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Bien. Con corredores viales, que es la Ruta 9. Bien. Que es parte de la vialidad argentina. Sí. Y Gendarmería Nacional, que se portaron. Sí. Cómo trabaja Gendarmería y PROF. Bueno, bien. Son bárbaros. Excelente lo que me estás contando. El miércoles que viene. Sí. Vas a estar con 3 de los gendarmes grandes, exitosos en su carrera por ser buenos profesionales, que estuvieron varias veces en escuadra. Ah, perfecto. El 15 en el almuerzo que vas a estar. Exactamente, estaremos el 15 a las 12:30 en el almuerzo. Es así, ¿no es cierto? 12:45 también. Está bien, 12:45, está bien. 15 minutos más, listo, ahí está. Así llegamos bien arregladitos como corresponde. Así, normal. Ah, bueno, está bien. No, pregunto por las dudas, Riaga. Es por normal. Es por normal, perfecto. Recordemos, señoras y señores. Me llamaron ayer de Tatón. Sí. Me llamaron del colegio 299 de Tatón. Sí. Catamarca. Sí. Cuando íbamos le dije que vamos a ir después del 22 de marzo en adelante. Bien. Y que ya tenemos más de 40 cajas de donaciones de útiles de colegio. Bien. Mochilas. Sí. Camperas. Bien, perfecto. Botas. Bien. Y útiles de colegio y libros de dibujo. Nosotros por el lado nuestro de la producción también ya está trabajando con las instituciones para ir rescatando obviamente todo lo que la gente está entregando, que eso es muy importante. Y lo que pedimos que no entreguen es ropa. Exacto. Porque esta ropa no existe ahí. Claro, no. El tema es, vamos a un colegio para apoyo escolar. Exacto. Sí, la bota, sí, lápices, sí, campera, pero no ropa de descarte, no. Sí, exactamente. Eso es muy importante. Así que perfecto. Así que adelante, porque ya se te viene el periplo para ir hasta Tatón, con el motorhome. El 18 y 19 arrancamos. Ah, perfecto. Vamos directamente para allá y vamos a salir con el Sol de Nuestra España, con DiProf y todo su equipo. Ya tenés preparado el motorhome, supongo, sí. No, totalmente preparado. Le hicimos cambio de aceite, que hace total. Bien. Cambio de frenos y embrague. Completo. 0 km. Y hoy le cambiamos una lamparita de posición porque la BTV me dijo falta una lamparita de posición. Increíble. Opa. Justo Arriaga. La de posición, la chiquitita. No me di cuenta. La chiquitita de posición, uno anda con luz baja andando. Por favor, justo Arriaga que le falte una lamparita, no, por favor, no Arriaga, por favor. Está bien, se quema. Está bien. Y sí, claro, sí señor, es cierto. La de posición, una chiquitita, lleva piojillo. Claro, exacto, es cierto. Te pregunto, hablando de BTV, cierran hoy a las 13 horas, ¿no es cierto, Arriaga? Sí, correcto. Bueno, correcto, perfecto. ¿Y abren el día lunes en qué horario? De 8 a 18. Bien, Capital Federal, ya pueden pedir turno. Sí. Y Provincia de Buenos Aires. Bueno, perfecto. ¿Cómo, pregunto simplemente al pasar, cómo está el panorama general del tránsito en estos momentos, mi querido Arriaga? Está muy acalorado. Escúchame. Hay que hidratarse antes de conducir. Sí. Porque al cuerpo no estar hidratado pierde velocidad de reflejo. Exacto, sí señor, exactamente. Entonces, tome agua. No con
gaseosa, café, agua. Mucha agua, exactamente. Es así, es cierto, Arriaga. No espere tener sed. No, espere tener sed. Más bien. Escúchame, te aclaro una cosa. En estos momentos nos están escuchando desde Suipacha los que son la gente creadora de la Fiesta Nacional de la Tortilla, que van a estar mañana en la Avenida de Mayo. Nos están escuchando desde Suipacha, ¿eh? La ruta 5. La ruta del queso. Claro, bien, ahí es. Exactamente. Sí. Nos están escuchando porque lo tuvimos en el programa en el día de hoy. Así que, por eso. Bueno. Bien. Sí, no, perfecto. Así que, bueno, Arriaga, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal? Me parece muy bien porque vamos a estar seguramente ya yendo para Catamarca. Perfecto. Bueno, Arriaga, después hablamos esta tarde si quieres o mañana y me contás cómo te vas organizando para estos próximos días. ¿Te parece? Me parece muy bien y cualquier momento nos vamos a comer al centro, ¿cómo era? El Asturiano. Está. El Asturiano. Está, sí. Muy bien, el Asturiano. ¿Viste? Escuchame una cosa. ¿Cómo anda la doctora Verónica Arriaga, allá nuestra madre patria? Corriendo, el Cuquito ya camina y corre. Uy, Dios, ya me imagino, levantando las cosas del modular, pobre tu hija. No, pero bien, ¿eh? Sí, bueno, aparte bien. Evito una foto con ese perro que tienen y pobre perro, ¿no? Un perro grande. ¿Qué es? ¿Qué era? ¿Un labrador? ¿Un golden? ¿Qué es? Labrador. Lo tiene para el cachetazo el nene al perro, por lo que vi, así que bueno. Y el perro chocho. Y bueno, están contentos, que eso es lo más importante, y disfrutar el momento. Eso es lo más importante y prefiero. Ya lo creo, así que, exacto. Arriaga, te mando abrazo grande, buen fin de semana, beso ahí para María, fiun en Arriaga. Fiu a todo el equipo. Chau, gracias. Ernesto Arriaga con todo el tránsito, el transporte argentino, más el agro, todo lo que hemos comentado, que es interesante, por cierto, porque es de público conocimiento que se llevó adelante esta Expo Agro. Así que bueno, en 30 segundos, separador mediante, querido Nicolás, volvemos acá al piso con muchas más cosas que tenemos para compartir junto a ustedes hasta las 13. Vamos. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Bueno, muy bien, acá estamos, señoras y señores, acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires hace calor, mucho. Quédense en su casa, como mucha gente nos está llamando, que dice, no, estamos tranquilos escuchando en casa, la radio. Bueno, la radio y Radio del Pueblo, una radio con una cobertura más que interesante, por cierto, a gran parte del territorio argentino, más la red de repetidoras que tiene la emisora, más toda la multiplataforma digital, y está para quedarse en casa, compartir obviamente algo fresquito, ventilador, aire acondicionado, lo que tengan, pero en definitiva quédense en casa. Les voy a contar unos datos, ya datos de las 12 del mediodía, 37 grados 5, escucharon bien, 37,5 la temperatura actual en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 34 el porcentaje de humedad, el cielo está despejado. Bueno, hasta hace un rato la máxima prevista para hoy iba a ser de 37, bueno, ahora va a ser de 39 como mínimo para esta tarde. Pero bueno, en la costa parece que el clima está un poquito mejor, claro, tal vez un poco más de viento, el viento sopla de otra manera, uno está a orillas del mar, otros no, pero lo tengo Roberto La Rosa, que es nuestro hombre del deporte argentino y que nos va a comentar primero cómo está el tiempo para ir por la costa atlántica. Hola Robert, buen mediodía, bienvenido al programa como siempre y junto a la gente de General Lavalle, que se está preparando para la fiesta nacional de la Semana de Santos Vega que se nos viene ya encima. Bueno, ¿cómo andamos Robert? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Bien, Cacho, ¿cómo están? Buenas tardes para todos, sí. 28,6 la temperatura, pensé que hacía un poquito menos, pero está lindo acá por el viento y no está tan pesado, no hay ese sol que cae a pleno, sino está un poquitito nublado, a veces sale el sol, pero realmente está lindo. Hay todavía gente porque vemos mucho turismo de gente mayor, sí. Y también vemos mucha gente que ha salido en marzo que tiene hijos que todavía no están en la escolaridad, es decir, de 3 o 2 o 4 años, sí. Que pueden dar una vueltita por ahí y bueno, y estar en un lugar
mucho más tranquilo, sin hacer tantas colas para ir a comer, pero la verdad que está lindo todavía. Esto seguramente hasta Pascua tendrá un calor y un color especial en cuanto a la gente que viene a visitar aquí el partido de la Costa, y muchos lugares como General Lavalle, que vos bien decías, Cacho, que hoy tiene un momento especial porque se está haciendo una feria en General Lavalle, en la plaza, donde están los expositores del lugar y también de la provincia de Buenos Aires, es decir, que venden especias, venden panificado, venden pescado, bueno, todo lo que es mucho más económico está también en la Plaza General Lavalle, así que, bueno, un lugar lindo para darse una vueltita, ¿no? Ah, perfecto, perfecto. Y lo que se viene después de la fiesta nacional de la Semana de Santos Vega, que ya nos vas a comentar en su momento, Roberto, también, ¿eh? Así que... Bueno, sí, que vamos a estar presentes con la 1420 y la Radio Regional con esa. Perfecto, genial, perfecto. Roberto, Cacho, vamos... Sí, decime. Cacho, te avanzamos un poquito, discúlpame que yo sé que tenés poco tiempo, pero un gran interrogante. Perdió el PSG frente al Bayern 2-0. Ajá. Hay muchas cosas que se hablan. Yo digo, dejo el gran interrogante. ¿Seguirá Messi en el PSG? Y no sé qué decirte. Yo tengo la situación. Lo vi mal el otro día. Lo vi triste, lo vi apagado. Un equipo que no tiene alma, que no tiene corazón y que tiene muchos millonarios, porque son todos realmente millonarios. Habrá que ver qué pasa. Me parece que en esta instancia lo que va a privar es la opinión de la familia de Messi, a ver cómo sigue la cosa. Exactamente, ¿viste? Porque sin lugar a dudas, Roberto, mirá, por más que el PSG le ponga un dinero muy importante a Messi, está en Francia, pero yo creo que el corazón lo tiene en estos momentos en Barcelona. ¿O no? Sí, tiene su casa permanente, tiene su vida hecha ahí, tiene el colegio, los amiguitos del nene. Habrá que ver eso, porque uno dice, no, Miami, esto, pero otra vez cambiarle el idioma, cambiarlo de colegio. Hay que ver qué va a pasar. Yo, la verdad que estoy en un interrogante grande. Veo un Messi distendido después del Mundial para otra cosa, para jugar mucho más tranquilo. Y vamos a ser claros, Messi ha hecho debe tener una caja de ahorro bastante importante como para decidir qué hacer más allá de toda la plata que está en juego, ¿no? Exactamente, sin lugar a dudas. Así que bueno, veremos qué pasa en los próximos días, qué es lo que sucede, y se hablaba de tantas cosas que vamos a ver qué pasa. Así que, Robert, ¿te parece damos un pantallazo a la fecha 7 de la Liga Profesional? Porque mira, ayer arrancó Barraca Central con Independiente, que empataron 1-1. Ayer Argentinos empató con Arsenal 1-1. Instituto con Atlético Tucumán 1-1. Pero ahora, en un ratito, a las 5 de la tarde, San Lorenzo enfrenta a Gimnasia de La Plata. Un partido, digamos, interesante, ¿no? Sí, lindo partido para saber si realmente San Lorenzo sigue sumando puntos, esa es la posibilidad, y un Gimnasia que uno sabe que la va a tener que luchar después de la ida de Gorosito, porque hay muchos chicos jóvenes y bueno, un plantel que realmente económicamente ha sido diezmado un poco todo eso, pero también hay partidos interesantes en lo que sigue, ¿no? Lo que es la fecha. Sí, porque está Defensa y Justicia, Talleres de Córdoba, Central Córdoba de Santiago del Estero con Tigre, Belgrano con Lanús, o sea, encuentros interesantes para esta jornada de sábado, Roberto, ¿eh? Sí, para pasarla bien, para, qué sé yo, estar en casa un poco fresquito los que tienen la posibilidad. Cacho, uno también tiene que agregarle que me parece que todavía hay gente que está teniendo problemas de luz, ¿no? Sí. Así que esto se agrava realmente porque si no tenés luz y lamentablemente estás en tu casa, la cosa se complica. Pero el fútbol tiene este aditamento de que tiene varios partidos para compartir, para escuchar por radio. ¿Dónde vas a estar hoy? ¿Cómo es la historia? No, hoy decidí descansar, ¿viste? Tengo otras actividades. Mañana sí me interno directamente, ¿eh? Mañana a la mañana con la colectividad española, al mediodía con la colectividad española, y luego a la tarde me interno en la colega Radio Belgrano desde las 4 de la tarde hasta casi 12 menos cuarto de la noche con las transmisiones, ¿viste? De obviamente con sabor a fútbol, del amigo Rubén Granado, a quien le mando un gran saludo a Rubén Granado con sabor a fútbol. Así que porque estamos sábados y domingos de 4 de la tarde a 12 de la noche en la colega Radio Belgrano. Pero bueno, avíseme cualquier cosita que yo a la tipo 12 le mando el móvil de Crescenti ahí en la puerta. Ah, por favor, sí, en lo posible, ¿viste? Porque no sabe cómo termino. Pero bueno, no importa, ¿qué va a hacer? Hay que estar en actividad. Bueno, escúchame, mañana Racing enfrenta a Sarmiento de Junín. El domingo es el día de, no me parece. Sí, yo creo que sí, porque mira, Racing, Sarmiento de Junín, River, Godoy Cruz,
Bueno, después viene Estudiantes de La Plata, Huracán, Rosario Central, Unión, Banfield, Boca Juniors. Qué lindos partidos para mañana, Roberto, ¿eh? Sí, y esta pelea de los técnicos de Boca y River para saber que más allá de ser grande, en el caso de Boca, Riquelme muchas veces tiene razón. No sé qué pasa, si jugamos bien o mal, pero siempre ganamos y somos campeones. Ajá. Esta es la realidad. Frente a otro equipo como River, que yo creo, qué sé yo, De Micheli no la tiene fácil, ¿viste? Es como que, más allá de que sabemos que es un hombre que no lo van a mover del puesto, pero cada partido que se juega tiene que rendir un examen de cómo forma el equipo, de cómo juega el equipo. Sí. Y lo que realmente puede demostrar en la cancha. Así que cosas para ver un domingo que se viene con todo, ¿no? Exactamente. Bueno, y cierra el lunes 13 de marzo Colón Newell's y Vélez Platense. O sea que realmente son partidos interesantes para esta fecha número 7 de la Liga Profesional. Recordemos que están con 13 unidades en la tabla de posiciones. Primer puesto para Defensa y Justicia. Segundo San Lorenzo. Luego sigue Huracán con 12, Talleres de Córdoba con 12, Lanús con 12, River con 12 y luego sigue Boca con 11 y así sucesivamente. Independiente está en el puesto 19 con 7 unidades. Bueno, veremos qué pasa, así que por eso. Así que, bueno, Roberto, ¿te parece, no sé, si nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España? ¿Qué te parece, Robertito? Bueno. Por supuesto, Cacho, abrazo enorme para toda la gente que escucha M830. Y vos sabés que, déjame esta pequeña postilla, yo recuerdo mucho a mi abuela en la isla o en algún lugar, con ese panetón ese grande de español para hacerse viento, ¿cómo se llama ese grande? El abanico. Con el abanico. Sí, el abanico, pero ese abanico que era de una tela especial en español y de flores, me acuerdo. Ajá, mirá, vos fíjate cómo es la realidad de esto para intentar paliar la temperatura, ¿no? Exactamente. Abrazo grande, abrazo grande, Robertito, y buen fin de semana. Abrazo, querido, abrazo. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte. Lentamente nos vamos a ir preparando para el final del programa. Rapidito voy con algunas noticias, pero antes de las noticias, Mili, tú tienes algo para comentar, ¿es así, no es cierto? Sí, así es. Recuerden que, vuelvo a repetir, el tema de Tatón, de la campaña saludera de Tatón, como dijo Arriaga, él todavía no se va, así que tenemos unos días de diferencia. Aquellos que quieran donar algo, que se comuniquen con nosotros al 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, sino a través de las redes sociales, Instagram, Twitter o Facebook o YouTube también, nos pueden escribir por ahí y vemos de coordinar para que nos entreguen si tienen algo para estos chicos de la escuela primaria número 299 de Tatón, Catamarca. Perfecto, antes de ir con el final musical, que con su majestad el paso doble, rapidito les voy contando, en Madrid se está recordando hoy en diferentes actos a las víctimas del 11 de marzo, ya el 19º aniversario de estos atentados. El presidente Pedro Sánchez pide reivindicar la fortaleza de la democracia frente al extremismo y la intolerancia. La Puerta del Sol, Atocha, El Retiro, que han acogido los homenajes a las diferentes asociaciones de víctimas. Eso por un lado. Por el otro les quiero contar que el gobierno español suprime la medalla de honor de la inmigración. Atención con esto, esta distinción que simbolizaba el reconocimiento y la gratitud del Estado español a las personas o instituciones que hubiesen prestado servicios eminentes al emigrante. Así que esta es otra noticia que tenemos. Ya está en marcha el trabajo para las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Se convocan a las urnas a algo más de 1 millón de electores en el exterior. Ya estaremos ampliando al respecto. Y por último, hablando de elecciones y que todo tiene que ver, el PSOE, por otro lado, trata de bajar la tensión y le pide a Podemos que piense en futuras legislaturas, como tentándolo en definitiva al PSOE, a otros partidos para, bueno, obviamente fortalecer su estructura. Pronóstico del tiempo para el día de hoy: Capital Federal y Gran Buenos Aires, máxima de 39 grados con cielo algo nublado. Mañana domingo, mínima de 27, máxima de 35 con cielo parcialmente nublado. Día lunes, mínima 27, máxima de 35 grados. Amigos, nos vamos despidiendo. También no desaprovechen la ocasión de visitar y conocer el buque escuela Juan Sebastián del
Elcano y su labor con España y el mundo. Están, obviamente, de 10 a 13 y de 16 a 19:30 en el apostadero naval Armada Argentina, allí la Avenida Antártida Argentina, 1355. Amigos, quien les habla, Oscar Di Profe Bernardes, con todo nuestro equipo completo de trabajo, le decimos gracias por compartir esta edición federal del Sol de Nuestra España aquí en Radio del Pueblo. Nos reencontraremos en 7 días, próximo sábado, minutos después de las 10. Nos vamos con la unidad de música de la Guardia Real, la Gracia de Triana. Amigos, gracias por todo. Buen fin de semana. Esto fue El Sol de Nuestra España, edición federal. Gracias, buen fin de semana, buena vida. Chao. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.